Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 16. Capítulo 15. El precio del rey. Pop. El grito de Ace fue el único sonido en un mundo enmudecido por la horrible imagen del rey herido. Al otro lado del abismo, Barba Blanca permanecía erguido, un monumento a la rebeldía, con el brazo izquierdo convertido en una ruina cauterizada. Akainu, jadeando al otro lado, temblaba de furia fanática. Barba Blanca, gruñó, preparándose para lanzar una andanada de magma a través del abismo. Muere de una vez. Antes de que pudiera actuar, una figura aterrizó silenciosamente entre él y el borde del abismo. Ya basta. Era Shanks. Su rostro, normalmente una máscara de amabilidad y despreocupación, ahora era frío y duro como la piedra del mar. Su tripulación se reunió tras él, un muro silencioso y viviente. «Quítate de en medio, pelirrojo», bramó Akainu. «Se debe hacer justicia». «Ya tuviste tu guerra», lo interrumpió Shanks con una calma peligrosa. Apoyó una mano en la empuñadura de su espada. «El chico es libre. El objetivo se ha cumplido. Más derramamiento de sangre es solo una pérdida de vidas». Su mirada recorrió el campo de batalla hasta encontrarse con la de Sengoku. Pero si alguien aún tiene sed de pelea, y desenvainó su espada, cuyo acero resonó en el aire silencioso, y entonces seremos tus oponentes. El desafío era absoluto. El enfrentamiento, inquebrantable. Sengoku contempló a sus exhaustas fuerzas. Si solo se tratara de Barba Blanca, no habría problema, pero ahora, con tantas variables y, además, con dos emperadores enfrentándose a él, ante las ruinas de su fortaleza, había perdido. Con un suspiro pesado y cansado que pareció envejecerlo 10 años, Sengoku alzó la mano. «La guerra ha terminado», declaró con voz ronca y derrotada. «Atiendan a los heridos». Las palabras fueron una liberación física. La tensión se rompió. Los marines cayeron de rodillas. Los piratas gritaron de puro terror. Garp, que antes estaba enfadado, ahora suspira aliviado. Al otro lado del abismo, Barba Blanca finalmente se tambaleó. «Papá», gritó Marco, corriendo con Jozu para sostenerlo. «No voy a ninguna parte», mocoso, tosió Barba Blanca. «Llévame al barco». La retirada fue un acto sombrío y desesperado. En la cubierta del Moby Dick, la tripulación se reunió alrededor de su capitán caído. La escena era dantesca. Ace se abrió paso entre la multitud, con el rostro cubierto de lágrimas y mugre. Cayó de rodillas junto a su padre. «Papá», alcanzó a decir con la voz entrecortada por la culpa que lo abrumaba. Esto es culpa mía. Si no me hubieran capturado, si no hubiera sido tan débil». Barba Blanca abrió su único ojo bueno. Lentamente levantó su enorme mano derecha y la colocó sobre la cabeza de Ace, despeinándole el cabello como cuando Ace era un joven novato furioso. «Hijo necio». La voz de Barba Blanca era un susurro débil y ronco, pero rebosaba una calidez inquebrantable. «Dime, ¿fui un buen padre?» La pregunta, sencilla pero profunda, hizo añicos la poca compostura que le quedaba a Ace. «Claro que sí». Sollozó, apretando el rostro contra el pecho de su padre como un niño pequeño. «Eras el único que tuve». Una enorme y sincera sonrisa iluminó el rostro de Barba Blanca. «Gurarara, entonces mi vida tuvo sentido». Su mano cayó. Sus ojos se cerraron. Él estaba... «Está vivo», gritó una de las enfermeras, con la voz cargada de pánico e incredulidad. «Su pulso es débil, pero está ahí. Solo está inconsciente». Una ola de alivio histérico inundó a la tripulación. Su padre no se había caído. Ace se quedó mirando fijamente, sus lágrimas de dolor se transformaron en lágrimas de pura e incrédula alegría. Miró al cielo, y una risa salvaje y entrecortada escapó de sus labios. Habían ganado. De verdad, increíblemente, habían ganado. Fue en ese preciso momento de vulnerabilidad emocional colectiva, mientras Ace estaba arrodillado de espaldas al campo de batalla, cuando un nuevo y aterrador sonido silbó en el aire. Akainu, incapaz de acatar la orden de Sengoku, vio su oportunidad. Lanzó un único puño de magma condensado a través del abismo. No un ataque grandioso y explosivo, sino una lanza silenciosa y precisa de roca fundida dirigida directamente a la espalda del distraído y arrodillado Ace. «Hay que purgar al hijo del diablo», rugió el almirante desde el lejano acantilado. Ace levantó la cabeza de golpe.
Su Aki de observación lanzó una advertencia, un grito primigenio de peligro en su mente. No tuvo tiempo de girarse. No tuvo tiempo de activarse. Él simplemente reaccionó. Con un movimiento fluido e increíblemente rápido, giró sobre sus talones, con el cuerpo pegado al suelo. No usó las manos. Alzó la pierna derecha, cuya bota estaba cubierta por una capa de Aki de armadura negra, brillante y envuelta en llamas azules, tan densa que parecía absorber la luz. Su patada impactó de frente contra el puño de magma. No hubo explosión. Solo un siseo violento y nauseabundo, como el de una fragua enfriándose en el mar. El magma, que había fundido el brazo de un hombre hasta convertirlo en escoria, chisporroteó y se solidificó ante la férrea defensa de Ace. Su patada imbuida de Aki no solo bloqueó el ataque, lo hizo añicos. El puño de magma se desintegró en una inofensiva lluvia de roca caliente y vapor. Al otro lado del abismo, Akainu retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Ace se irguió lentamente. El dolor en su rostro había desaparecido, reemplazado por una calma fría y aterradora. Miró al otro lado del abismo al furioso almirante, con los ojos ardiendo con una furia contenida. Entonces habló, su voz suave, pero que resonó en el campo de batalla con absoluta claridad. ¿Sigues intentando quemar cosas que no comprendes, cobarde? Preguntó con un tono cargado de desprecio y lástima. Una perra debería aprender cuándo ponerse la correa. El insulto impactó al almirante con más fuerza que cualquier golpe físico. Shanks, que había presenciado todo el intercambio, dejó que una lenta sonrisa de admiración se dibujara en su rostro. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 16. El peso de una corona. A veces, más tarde. La guerra ha terminado, nuestros aliados han regresado y Luffy está ahora con Jinbei, a salvo pero exhausto. Mi padre perdió la mano por mi culpa, pero aún así, esto es mejor que perder la vida. Ace pensó esto mientras estaba de pie en la cubierta del Moby Dick, con el barco convertido en un frenético hervidero de actividad a su alrededor. Los rugidos triunfales de los piratas habían sido reemplazados por los gritos desesperados del personal médico y los quejidos lastimeros de los heridos. La victoria se sentía menos como una celebración y más como la mañana silenciosa y dolorosa después de una tormenta devastadora. Su mirada estaba fija en la enfermería improvisada donde yacía su padre. Barba Blanca, aquel hombre imponente que había cargado con el mundo sobre sus hombros, era ahora un gigante frágil, rodeado de sus hijos presas del pánico, con la vida pendiendo de un hilo. La imagen de aquel muñón cauterizado donde debería haber estado su brazo era una marca a fuego en el alma de Ace. As. Una mano, envuelta en frías llamas azules, se posó sobre su hombro. Era Marco. El primer comandante parecía exhausto, con el rostro surcado por líneas de dolor y preocupación, pero sus ojos estaban claros. Lo hiciste, dijo Marco con voz ronca y en un susurro bajo. Lo salvaste. Nos salvaste a todos. Yo permití que esto sucediera, replicó Ace con voz monótona, sin apartar la mirada de su padre. Él recibió ese golpe por mí, Marco. Por mí y por Luffy. Él recibió ese golpe por sus hijos, corrigió Marco, apretando el puño. Fue su decisión. Como capitán. Como padre. No te atrevas a empañar su sacrificio culpándote a ti mismo. Suspiró con un tono grave, cargado de autoridad. Está estable, por ahora. Pero no despertará pronto. La tripulación busca un líder. Ace finalmente se giró y sus ojos se encontraron con los de Marco. Vio la pregunta tácita, el traspaso de un testigo que nunca había pedido. Antes de que pudiera responder, un mensajero, más valiente que cualquier marine, aterrizó en la barandilla del barco con una pila de periódicos recién impresos en el pico. Un pirata arrebató uno, abriendo mucho los ojos al leer el titular. Comandante Ace. Mire esto. Ace tomó el periódico. La portada estaba dominada por dos imágenes. Una era una foto caótica a sangre completa de él, con su patada imbuida de fuego azul y Aki destrozando el puño de magma de Akainu. La otra era una imagen granulada y aterradora de Barba Negra, con el rostro contorsionado por la rabia. Pero fue el titular lo que le heló la sangre. Se revela la identidad del hijo de Roger. El as del puño de fuego desenmascara de David ETH y empuña un poder similar al de un yonko. Ace se quedó mirando las palabras hijo de Roger junto a su propio rostro. Sabía, lógicamente, que la revelación de Sengoku llegaría a los periódicos. Pero verla en negrita, una declaración mundial de la única verdad de la que había huido toda su vida, fue como ser marcado con un hierro candente. Vaya, las noticias vuelan.
Malditos Morgans, esto es perfecto. Dijo con un sarcasmo tan mordaz que cortaba el acero. Arrugó el periódico en su puño. Adiós a la tranquilidad. Ahora todos los buscadores de tesoros, desde aquí hasta Lautale, van a pensar que llevo un mapa tatuado en la espalda. El humor negro, tan propio de Ace, rompió la tensión. Algunos de los comandantes cercanos soltaron risitas ahogadas. Incluso Marco esbozó una sonrisa cansada. Era una señal de que, a pesar del poder casi divino y las revelaciones trascendentales, su hermano seguía allí. En ese preciso instante, un den music que estaba sobre una caja cercana empezó a sonar. Un compañero contestó, palideciendo. Es el caballero del mar, Jinbe. Ace arrebató el auricular. Jinbe. ¿Luffy está bien? Asan. La voz de Jinbe denotaba una urgencia frenética. Está vivo. Pero, no está bien. Poco después de terminar la batalla, se desplomó. Está completamente inconsciente, con mucha fiebre. El esfuerzo físico y mental fue demasiado. Se exigió mucho más de lo que podía soportar. Necesita un médico de verdad, y rápido. La noticia fue un golpe durísimo. Había estado tan pendiente de su padre que se había olvidado del agotamiento en el que se encontraba su hermano pequeño. 2 padres. 2 hermanos. Uno muerto. El otro destrozado. Ambos lo necesitaban. La mente de Ace, una fusión de instintos piratas y lógica moderna, comenzó a funcionar. El nuevo mundo era una zona de guerra. El vacío de poder dejado por la lesión de su padre haría que todos los depredadores, incluido TH, merodearan. No podían regresar allí, no así. Necesitaban desaparecer. Necesitaban un santuario. Sus ojos escudriñaron el horizonte, y un recuerdo de su vida pasada, un fragmento de sabiduría olvidada, afloró. Un lugar donde residía uno de los señores de la guerra. Un lugar en el cinturón de la calma, donde los marines jamás se aventurarían. Se volvió hacia Marco, con una expresión que ya no reflejaba la de un hijo afligido, sino la de un comandante que debía tomar una decisión difícil. El tiempo de la tristeza había terminado. Era hora de liderar. Cambien de rumbo. Ordenó Ace, con una voz que resonó por toda la cubierta con una autoridad incuestionable. Viren los barcos. No nos dirigimos al nuevo mundo. Vista lo miró, confundida. Pero comandante, ¿a dónde vamos? Ace miró hacia el mar abierto, con los ojos ardiendo con un fuego nuevo y frío. Nos desviamos del camino. Vamos a la isla de las mujeres. No olvides lanzar algunos, o todos. Piedra de poder, piedra de poder, piedra de poder. Y comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 17. La calma y el crisol. La travesía por la calma marina fue una experiencia inquietante y surrealista. El mar, generalmente una bestia salvaje e impredecible, estaba tan plano y quieto como un cristal, su silencio solo interrumpido por el ocasional y aterrador rugido de un rey marino que emergía de las profundidades para inspeccionar su flota. Los monstruos descomunales observaban sus barcos, luego parecían percatarse de la pura y concentrada fuerza de voluntad que emanaba del Moby Dick y se hundían de nuevo en el abismo, decidiendo que no valía la pena el esfuerzo. Para los piratas de Barba Blanca, fue un respiro muy necesario. La flota se había convertido en un hospital flotante, un santuario donde se atendía a los heridos y se les daban los últimos ritos a los muertos. La guerra había terminado, pero sus fantasmas persistían en los ojos atormentados de cada miembro de la tripulación. Ace era el pilar inquebrantable en medio de aquella tormenta de dolor e incertidumbre. Se movía con una determinación que desafiaba su propio agotamiento, supervisando las reparaciones, consultando con el personal médico y dando órdenes con una autoridad serena y tranquila que calmaba los nervios a flor de piel de la tripulación. Ya no era solo su hermano. Era el capitán interino, y el peso de la responsabilidad de su padre era más grande que cualquier montaña. Pasaba las noches en silenciosa vigilia entre 2 camas. En una yacía el cuerpo descomunal y maltrecho de su padre, cuya vida se sostenía gracias a una red de sueros intravenosos y a los incansables esfuerzos de las enfermeras. En la otra, su hermano Luffy, rescatado del barco de Jinbe, se encontraba en coma profundo, su cuerpo librando una batalla contra sí mismo. Es un cabezota, comentó Marco una tarde, de pie junto a Ace mientras observaban a Luffy, que dormía. Desperdiciar una década de su vida con esos tratamientos hormonales, solo un idiota con una D en el nombre haría algo tan imprudente. Es uno de ellos, respondió Ace con una sonrisa cariñosa y cansada. Colocó suavemente un paño fresco y húmedo sobre la frente de Luffy. Fue al tercer día de su solemne viaje cuando el mundo exterior irrumpió.
Un mensajero, visiblemente aterrorizado por estar en la Calm Bay, dejó caer un fajo de carteles de recompensa sobre la cubierta y huyó como si le fuera la vida en ello. Un murmullo de emoción, contenido, recorrió a la tripulación al desplegarse los carteles. De pronto, un pirata dejó escapar un silbido bajo que rompió el silencio. «Santo cielo, comandante Ace, tiene que ver esto». Ace se acercó y los piratas se apartaron a su paso como las olas. Allí, en un póster recién impreso, estaba su rostro, capturado en el instante preciso en que había destrozado el puño de magma de Akainu. La imagen era una mezcla perfecta de furia gélida y poder absoluto. Pero fue el número al final lo que le cortó la respiración. ¿Vivo o muerto? Gol de Ace, calamidad de llamas, 2.000 millones, 550 millones berríes. La cifra era astronómica. Era una recompensa que lo situaba firmemente en el mismo nivel legendario que los mismísimos emperadores. Era la admisión, aterrada y desgarradora, por parte del gobierno mundial de su nuevo estatus como amenaza global. 2.500 millones, y murmuró Vista con los ojos muy abiertos. Te han puesto al mismo nivel que Shanks, pero Shanks aún tiene más en la actualidad. Ace miró fijamente el cartel, con expresión indescifrable. Luego, una risita seca y sarcástica escapó de sus labios. Bueno, eso va a dificultar conseguir un descuento en la taberna, dijo. Tiró el cartel a un lado. Es solo un número. No significa nada si no podemos recuperar a Pops y a Luffy. Su indiferencia era un factor de estabilidad para la tripulación, pero por dentro sentía el peso abrumador de esa cifra. Era una corona, un blanco y una sentencia de muerte, todo en uno. Finalmente, la silueta brumosa y onírica de una isla apareció en el horizonte. Amazon Lily. Ace ordenó a la flota que anclara en una bahía apartada y, junto con Marco, Jinbe y un pequeño equipo médico, desembarcó para negociar su asilo. La reunión con la emperatriz pirata fue tensa, pero la presencia de Luffy, su punto débil, fue la baza definitiva. Se les concedió el asilo con la estricta condición de que el resto de la tripulación permaneciera a bordo de los barcos. Las semanas siguientes fueron un crisol de recuperación y reinvención. Mientras Barba Blanca y Luffy recibían cuidados en la enfermería de la Skuja, Ace comenzó su propio e implacable régimen de entrenamiento. Tenía tiempo antes de que llegara Rayleigh y no iba a desperdiciar ni un segundo. Sus días transcurrían entre un torbellino de entrenamiento físico brutal. Hacía miles de flexiones, con los músculos a punto de estallar, y luego corría vueltas alrededor del Moby Dick hasta que le ardían los pulmones. Necesitaba forjar un cuerpo capaz de soportar el esfuerzo de su propio Aki y la fruta. Sus tardes las dedicaba a su fruta del diablo. Tenía el poder, pero le faltaba la técnica. Recurriendo a los recuerdos de su vida pasada, a las historias de ninjas del anime de Naruto y sus arremolinadas esferas de energía, comenzó un nuevo tipo de práctica. Extendía la palma de la mano, invocando una simple bola de fuego. Luego, se concentraba, canalizando su voluntad en ella, obligando a las llamas a girar. Al principio, era un caos chisporroteante. Pero tras semanas de práctica implacable, comenzó a tomar vida. El fuego se comprimía, girando a una velocidad imposible, creando una pequeña esfera perfecta de plasma condensado que emitía un chillido agudo y zumbante. Aún no le había dado un nombre, pero su potencial destructivo era aterrador. Sus noches eran para volar. Sabía que Marco podía volar, una regeneración perfecta de alas. Pero el poder de Ace era diferente. Era combustión. Propulsión. Pensaba en los viejos cómics de Marvel, en los hombres de hierro con armaduras de hierro. Se colocaba en la proa del barco, se concentraba y lanzaba ráfagas controladas de fuego desde sus pies. Los primeros intentos lo enviaban dando vueltas en el océano, para gran diversión de la tripulación que observaba. Pero era un prodigio. Aprendió rápido. Aprendió a mantener el empuje, a dirigirlo, a encontrar un punto de equilibrio. Una tarde, al atardecer, finalmente lo logró. Dos enormes estructuras de plasma puro y controlado surgieron de su espalda, no como alas plumosas, sino como elegantes y potentes propulsores de fuego azul blanquecino. Se impulsó y, con un sonido similar al de un motor de cohete encapsulado, se elevó hacia el cielo, elevándose a 30 metros sobre la cubierta. No solo volaba. Era un arma. Contempló su flota, la isla donde su familia se recuperaba y el vasto mar abierto. El mundo lo había tachado de malvado, de rey. Pero allí arriba, en la quietud del cielo, solo era un hombre con una promesa que cumplir. Y estaría preparado. Hola a todos.
Como ya saben, ahora que será capitán de una tripulación Yonko, tomará medidas que sacudirán el mundo, y eso significa incorporar a algunos pesos pesados. ¿Qué aliados poderosos e inesperados, o incluso antiguos enemigos, podría reclutar Ace para los piratas de Barba Blanca, que, al ser capitán, volverán a llamarse así? Piensa en grande. Supernovas, antiguos Shichibukai, figuras influyentes de Wano, personajes agraviados por el gobierno mundial, ¿a quién podría sumar a sus filas para poner en aprietos a la marina? Tengo en mente algunos candidatos sorprendentes, pero me interesa conocer vuestras ideas más audaces. Contadme. No olvides la piedra de poder. Comentario. 12 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 18. Los dos padres. La semana en Amazon Lily transcurría sin pausa, cada día un reflejo del anterior. El sol se alzaba sobre la exuberante selva esmeralda, y Ace comenzaba su brutal entrenamiento. La isla de mujeres, un santuario para su familia, se había convertido en su crisol personal. Llevaba su cuerpo al límite, y el ardor en sus músculos era una grata distracción del silencioso dolor en su corazón. Dominó sus propulsores de plasma. El torpe manejo inicial de los cohetes evolucionó hacia un vuelo grácil y controlado, un espectáculo digno de admirar. Su esfera de fuego giratoria, técnica nacida de un anime vagamente recordado, era ahora un arma estable y aterradora que podía formar en un instante. Se volvía más fuerte, más rápido, más poderoso. Pero con cada nuevo nivel de poder que alcanzaba, el peso del mundo parecía oprimirlo con más fuerza. Sus noches eran las peores. Se sentaba en la silenciosa enfermería, un guardián silencioso entre dos leyendas. Observaba el ritmo lento y constante de la respiración de su padre, un hombre cuya vida ahora dependía de máquinas. Secaba con delicadeza el sudor de la frente de su hermano, un niño sumido en el coma, pagando el precio de su amor imprudente. El cartel de recompensa, arrugado, con su número imposible y su titular condenatorio, era una presencia constante en su mente. Gold Ace, hijo de Roger. Esas palabras eran una marca, una maldición de la que había intentado escapar toda su vida, y ahora estaban impresas en la portada de todos los periódicos del mundo. Una noche, se encontró de pie al borde de un acantilado apartado, contemplando el mar tranquilo y estrellado. La rabia que siempre había sentido hacia Roger, el odio ardiente y voraz, seguía ahí. Pero ahora era diferente. Más débil. Apagado. Los recuerdos de su vida pasada, de un mundo donde Gold Roger era un personaje de ficción legendario, un símbolo de la libertad absoluta, habían cambiado irrevocablemente su perspectiva. ¿Por qué lo odiaba tanto? La pregunta, antes impensable, ahora surgía con una claridad sorprendente. Porque el mundo me lo exigía. Porque toda persona que alguna vez me miró con miedo o repugnancia veía su sombra en mí. Ace sentía que Roger, egoístamente, lo había traído a un mundo que lo odiaba simplemente por ser su hijo, un mundo donde su mera existencia se consideraba un crimen. Este odio provenía de la constante difamación de Roger por parte de la sociedad, la pérdida de su madre, quien murió protegiéndolo, y la profunda sensación de abandono, ya que Roger fue ejecutado antes de que Ace naciera y nunca le brindó ningún apoyo. Ace rechazó el nombre de su padre y optó por usar el apellido de su madre, Porgas de Rouge, para distanciarse del peso de su linaje. El resentimiento de Ace se dirigía principalmente a la identidad que le había impuesto la reputación de Roger, lo que lo convirtió en blanco de odio y sufrimiento durante toda su vida. Sentía que Roger no tenía derecho a traerlo a un mundo que lo quería muerto, y consideraba a su padre egoísta por haber creado un hijo que inevitablemente sufriría a causa de sus acciones. Pensó en la familia que tenía, en el amor que Barba Blanca le había brindado incondicionalmente, un amor que no pedía nada a cambio. Eso era real. Esa era su verdad. Pero también pensó en el poder que bullía en sus venas. El potencial casi regio de su Aki, la voluntad indomable que le había dado la fuerza para destrozar una piedra prisma marina. Eso también era real. Y era el legado de Roger. Negarle susurró al viento, y la comprensión le golpeó con la fuerza de un puñetazo. Es negarme a mí mismo. Es negar el poder que necesito para protegerlos. No era solo Ace, el pirata impulsivo. Era la fusión de dos almas. Era el hombre que comprendía el peso del legado de su padre y el hombre que comprendía la libertad que su padre representaba. Podía ser ambas cosas. Su identidad no estaba definida por su sangre, sino por sus decisiones. Y había elegido a Barba Blanca. Había elegido a Luffy. Aceptar la verdad sobre su origen no traicionaba esa elección, sino que la fortalecía.
Fue en ese momento de profunda y silenciosa aceptación cuando una guerrera Kuja lo encontró, con el rostro sonrojado de emoción. Puño de fuego Sama. Exclamó, haciendo una profunda reverencia. Ha despertado. Tu hermano ha despertado. El corazón de Ace latía con fuerza contra sus costillas. No voló. Corrió. Entró de golpe en la enfermería y vio a Luffy sentado en su cama, delgado y pálido, pero con una mirada familiar y desconcertada en los ojos. Jinbe y Marco estaban a su lado. ¿Ace? La voz de Luffy era débil y rasposa, pero era el sonido más hermoso que Ace había escuchado jamás. Aquí estoy, Luffy dijo Ace con una enorme y sincera sonrisa, la primera en semanas. Se acercó y le revolvió el pelo a su hermano con brusquedad. Ya era hora de que dejaras de holgazanear. Me estaba aburriendo. Shishi rió Luffy, un sonido débil pero familiar. Tenía hambre. Miró a su alrededor, enfocando por fin la vista. ¿Hemos ganado? Sí, hermanito, dijo Ace en voz baja. Ganamos. Más tarde, después de que los médicos Kuja lo examinaran y de que devorara una montaña de comida que dejó a los cocineros Kuja en estado de shock, los dos hermanos se quedaron de pie en ese mismo acantilado, mirando hacia el mar. Luffy permaneció en silencio durante un largo rato. Su habitual energía desbordante había dado paso a una nueva y sombría madurez. Estaba tan débil, dijo finalmente, con la voz apenas audible. No podía hacer nada. Ustedes, viejo, tuvieron que salvarme. Somos familia, respondió Ace con sencillez. Eso es lo que hacemos. Miró a su hermano, a la silenciosa fortaleza que comenzaba a brillar entre el dolor. Había llegado el momento. Luffy. El mundo entero lo sabe ahora. Sobre mi padre. Luffy se limitó a mirarlo, con expresión impasible. Eres mi hermano. Eso es lo único que me importa. Lo sé, dijo Ace, y la calidez en su pecho fue como una supernova. Y papá es mi padre. Él me dio un hogar, un nombre, una familia. Eso jamás cambiará. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire marino. Pero se acabó huir, Luffy. Pasé toda mi vida odiando a un fantasma, rechazando la sangre que corre por mis venas. Fue una estupidez. Me debilitó. Se giró para encarar a su hermano, con los ojos ardiendo con una nueva y absoluta convicción que le heló la sangre a Luffy. Era un poder que jamás había visto en su hermano, una aura regia de una calma e inquebrantable seguridad. Así que, a partir de ahora, que digan lo que quieran. Que tiemblen. Miró hacia el horizonte, hacia el mar infinito que sus dos padres habían conquistado a su manera. Soy Porgas de Ace. Hijo del hombre más fuerte que jamás haya surcado estos mares, el hombre más fuerte del mundo, Edward Neugate. Hizo una pausa, y una sonrisa lenta, peligrosa y absolutamente segura de sí misma se extendió por su rostro. Y yo soy el hijo del hombre que los conquistó a todos, el rey de los piratas, Gold Roger. Ya no lo oculto. Voy a superarlos a ambos. Envíame algo de Power Stone. En breve habrá un capítulo extra. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo extra 19. La encrucijada del rey oscuro. Bien. Exclamó Luffy, recuperando la energía de golpe. Los superaré a ambos. Eso suena genial. Voy a ser el rey de los piratas, así que tendrán que esperar su turno. Jajaja, ya veremos, rió Ace, con una voz cálida y despreocupada. El emotivo momento se vio interrumpido por un aplauso lento y deliberado. Marco y Jinbe se acercaron. Buen discurso, Ace, dijo Marco con una sonrisa cansada pero orgullosa. Pero un rey necesita un territorio. Y el nuestro está al borde del colapso. ¿Cuál será nuestro próximo paso? La pregunta era como un balde de agua fría. Eran supervivientes, a la deriva en un mar hostil. Fue en ese momento de incertidumbre estratégica cuando una nueva voz, tranquila, divertida e impregnada de la sabiduría de los siglos, surgió desde la playa. Estás en un buen lío, ¿verdad? Los cuatro se volvieron. Allí, de pie como si acabara de regresar de un paseo tranquilo, estaba un anciano de rostro curtido y gafas redondas, empapado hasta los huesos. Rayleigh. Gritó Luffy con los ojos desorbitados. El viejo experto en revestimientos de Sabaody. Ace se quedó paralizado. El rey oscuro. Silvers Rayleigh. El primer oficial de mi padre. Instintivamente se irguió, con una expresión que reflejaba un respeto cauteloso. Rayleigh soltó una risita y se acercó a ellos. Vi la transmisión desde Marineford, dijo, recorriendo con la mirada al grupo antes de fijarse en Ace con una intensidad inquietante. Escuché un nombre que no oía desde hace más de 20 años. Tenía que venir a comprobar si era cierto.
Ignoró a Luffy, Marco y Jinbe. Todo su mundo se redujo al joven con fuego en el alma. Tú, dijo Rayleigh, bajando la voz. Tienes su maldita sonrisa. Dime, muchacho. ¿Eres quien Sengoku decía que eras? La pregunta estaba cargada con el peso de toda una generación. Ace sostuvo la mirada de la leyenda sin pestañear. Sí, dijo, con voz tranquila pero firme. El mundo se detuvo. La máscara perezosa, divertida y omnisciente del Rey Oscuro se hizo añicos. Silvers Rayleigh lo miró fijamente, con la boca ligeramente entreabierta y los ojos desorbitados por una conmoción tan profunda que resultaba casi cómica. Retrocedió un paso, con la mente, que había presenciado el One Piece y el fin del mundo, completamente bloqueada. Bueno, escuchar a una persona y escuchar directamente a su hijo es algo totalmente diferente. La conmoción se desvaneció, reemplazada por un sonido que comenzó como una risita ahogada y estalló en una carcajada sonora, resonante e increíblemente alegre. Rió hasta que las lágrimas le corrían por las mejillas, una risa de puro alivio que resonó por toda la tranquila isla. Ja 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 ja. Lo hizo de verdad. Ese magnífico e idiota bastardo tuvo un hijo. Rugió Rayleigh, secándose una lágrima. Se abalanzó sobre Ace y lo agarró por los hombros con fuerza, mirándolo de arriba abajo como si fuera un tesoro invaluable. Magnífico idiota. Sobreviviste. Sobreviviste a todo esto. ¡Qué bien! Luego se volvió hacia Luffy. ¿Y tú? Eres hermano de su hijo. Claro que sí. A Roger le habría parecido divertidísimo. Una vez se peleó con un rey marino por ver quién tenía el mejor bigote. Vosotros dos sois justo el tipo de problemáticos que le encantaban. Tras el shock inicial, Rayleigh reformuló su propuesta, ahora teñida de un deber familiar. Bien, nuevo plan, dijo, con expresión seria pero iluminada por una nueva calidez. Miró a Ace. Tu voluntad es igual que la suya y tienes el poder de un rey, pero el autocontrol de un novato. Tengo una propuesta, dijo Rayleigh, con expresión seria. Miró primero a Luffy. Fuiste débil. Te lanzaste a una guerra entre las fuerzas más poderosas del mundo y no pudiste salvar a tu hermano tú solo. Ahora lo sabes, ¿verdad? Luffy se estremeció como si lo hubieran golpeado. Los dolorosos recuerdos de su impotencia lo inundaron. Apretó los dientes y asintió. Rayleigh dirigió entonces su mirada penetrante a Ace. Y tú, dijo con tono igual de directo, eres un volcán. Tu poder es inmenso, una fuerza destructiva de la naturaleza. Pero está incontrolado. Tienes el poder de un rey, pero el control de un niño que acaba de aprender a dar un puñetazo. La evaluación, poco halagadora, era tan precisa que Ace ni siquiera pudo rebatirla. Había estado al borde del agotamiento varias veces durante la guerra. Ambos necesitan desaparecer, afirmó Rayleigh con franqueza. Y ambos necesitan fortalecerse. Propongo un período de entrenamiento. 2 años. Una oportunidad para dominar sus habilidades, para convertirse en los hombres que la nueva era exigirá que sean. La idea fue un salvavidas. Pero para Ace, el precio era demasiado alto. 2 años. Su voz denotaba incredulidad. Imposible. Papá está en coma. Mi familia, mi gente, me necesitan ahora, no dentro de 2 años. No puedo abandonarlos. Es cierto, admitió Rayleigh sin dudar. Entonces, un brillo astuto apareció en sus ojos. Así que tendremos que darle un pequeño giro al plan. Miró alternativamente a los dos hermanos. Aquí está mi nueva propuesta, declaró el Rey Oscuro. Se dirigió primero a Ace. Tienes el poder. Solo necesitas que te guíen. Dame 6 meses. Solo 6 meses. Te enseñaré el dominio del Haki que te falta, te daré una base sólida sobre la cual construir. Regresarás con tu tripulación no como un volcán, sino como un pilar en el que puedan confiar plenamente. Es un compromiso. Tu deber y tu futuro. Luego, se volvió hacia Luffy, con expresión severa. Luffy, tu caso es diferente. Casi mueres. Tu tripulación se dispersó y fue derrotada porque no fuiste lo suficientemente fuerte para protegerlos. Si vuelves al mar ahora, los perderás a todos para siempre. ¿Entiendes? Tienes 2 años completos. Te formaremos desde cero para que nunca más tengas que experimentar esa pérdida. Luffy miró sus manos, temblando ligeramente al recordar cómo Kuma había hecho desaparecer a sus amigos ante sus ojos. Miró la cicatriz en su pecho, un recordatorio permanente de su fracaso en Marineford. Miró a Ace, a quien casi había perdido para siempre. No había nada que discutir. Rayleigh tenía razón. La decisión estaba tomada. Ace miró a Luffy, quien lo observaba con una confianza silenciosa e inquebrantable.
De acuerdo, dijo Ace, con una sonrisa lenta y decidida. 6 meses. Después de eso, más vale que el mundo esté preparado. Bien, respondió Rayleigh, devolviéndole la sonrisa con una mirada de profundo orgullo en los ojos. Un agradable silencio reinó por un instante antes de que Ace lo rompiera, con un dejo de irónica curiosidad en la voz. Mi viejo siempre fue tan problemático. Rayleigh echó la cabeza hacia atrás y soltó una sonora carcajada que resonó por todo el acantilado. ¿Problemas? Ni te imaginas. Rugió, secándose una lágrima de risa. Te cuento. Una vez, en una isla invernal, Roger se lió a puñetazos con Garp por quien pagaba la comida. No pararon hasta que arrasaron el puerto entero. Garp nos persiguió durante un mes, no por cumplir con su deber, sino porque Roger le obligó a pagar la cuenta. Luffy soltó una carcajada, e incluso Marco y Jinbe no pudieron evitar esbozar una sonrisa. Por primera vez, Ace escuchó una historia sobre su padre que no trataba de un demonio ni de un rey, sino de un hombre. Un hombre temerario, testarudo y descomunalmente fuerte. Una pequeña y sincera sonrisa se dibujó en sus labios. Rayleigh los miró a ambos. Al hijo de su capitán y al muchacho que llevaba el sombrero de paja de su capitán. Vio el pasado y el futuro entrelazados, justo frente a él. Metió la mano en su abrigo y sacó una petaca de plata, descorchándola con un pulgar experto. Se avecina una nueva era, dijo con voz grave y ronca, satisfecha. Ofreció la petaca. Se forjará en el infierno de vuestro entrenamiento. Pero esta noche, brindamos por el futuro. Sonrió con los ojos brillantes a la luz de la luna. Y por los problemas que estáis a punto de causar. Miró a Ace, quien acababa de aceptar la verdad sobre su herencia y ahora se embarcaba en un camino para dominarla por completo. La expresión del anciano se tornó pensativa, casi extraña. Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta convertirse en un susurro bajo y confidencial que solo Ace podía oír. Lo has aceptado como tu padre, dijo Rayleigh en voz baja. Hizo una pausa, con los ojos brillando con un secreto tan antiguo como el mar mismo. ¿Te contó alguna vez Garp el verdadero nombre de tu padre? Ay, autor. ¿Qué es este final en suspenso? Ya sabíamos cuál es el verdadero nombre de su padre. Es Gold de Roger, obvio. ¿Qué estás cocinando, autor? Envíame algo de Power Stone. El próximo capítulo extra saldrá mañana. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 20. El crisol de los reyes. ¿De qué hablas, viejo? ¿Nombre real? Replicó Ace, con un atisbo de su antigua actitud defensiva. Acababa de librar una batalla interna para aceptar su herencia, y ahora este anciano le decía que había otra capa en la mentira. Mi madre era Porgas de Rouge. El hombre con el que navegaste era Gold de Roger. Si intentas que use su apellido, olvídalo. Elegí el de mi madre. Me parece correcto. Pero ya no huyó de quién soy, así que no me importa que el mundo me llame Gold de Ace. ¿Qué otro nombre hay? Rayleigh soltó una risita, un sonido grave y retumbante, más nostálgico que divertido. Así que Garp no te lo contó, ¿eh? Miró la brutal isla que los rodeaba. Bueno, esa es una historia para otro momento. Aún no estás preparado para esa verdad. Se volvió hacia Ace, con una expresión aguda y concentrada. El anciano afable se desvaneció, dando paso al Rey Oscuro. Antes de que puedas conocer el verdadero nombre de tu padre, primero debes comprender su poder. Y para eso, eres un completo aficionado. La pregunta quedó en el aire, un nuevo misterio sembrado en el alma de Ace. Y con eso, comenzó su entrenamiento. La isla de Rusukaina fue una maestra implacable y brutal. Durante 6 meses, fue la forja, la prisión y el santuario de Ace. Bajo la atenta mirada de Silvers, Rayleigh fue sistemáticamente doblegado y reconstruido, poniendo a prueba cada fibra de su ser hasta el límite. Los 3 primeros meses fueron un infierno humillante. Su fuerza bruta no significaba nada allí. Rayleigh no era un entrenador. Era un maestro artesano, y Ace era una obra maestra imperfecta que él pretendía restaurar. Tú aquí es un volcán, dijo Rayleigh una tarde sofocante, después de que Ace, por accidente, arrasara medio bosque al intentar noquear a un solo simio gigante. Impresiona de distancia, pero es completamente inútil para cualquier cosa que requiera precisión. Peleas como un rey que grita todas sus órdenes. Un verdadero maestro solo necesita decirle una palabra. Su manejo de la espada era aún peor. La espada, legado del hombre al que había odiado toda su vida, se sentía como un bloque de plomo en su mano. Cada golpe era torpe, cada parada una lucha desesperada.
Le guardabas rencor a la hoja, afirmó Rayleigh, desarmándolo por centésima vez con un rápido movimiento de muñeca. Y por eso, la hoja te guarda rencor. Es parte de tu alma, Ace. Odiarla es odiarte a ti mismo. El gran avance se produjo, como solía suceder, gracias a Luffy. Una tarde, tras un día especialmente agotador, Ace observaba a su hermano. Luffy, que por fin dominaba los fundamentos del haki de armadura, intentaba golpear una roca gigante, dura como el hierro. Fracasó una y otra vez. Sus pequeños puños rebotaban contra la roca inflexible. Pero no estaba enfadado. No estaba frustrado. Se reía. Sí. Esta roca es muy fuerte. Gritó Luffy, preparándose para otro puñetazo. Esto es divertido. En ese instante, Ace lo comprendió. Roger, Luffy, no conquistaron el mundo con furia. Lo abrazaron con alegría. Encontraron diversión en la lucha, risas en el desafío. Su propia lucha no era contra Rayleigh ni contra las bestias de la isla. Era contra la amargura en su propio corazón. Caminó hasta un lugar apartado, desenvainó la espada y, por primera vez, no intentó dominarla. Simplemente la sostuvo, concentrándose en su amor por Luffy, por Pops, por su tripulación. Recordó la alegría que sentía cuando era libre en alta mar. Una tenue luz cálida y dorada comenzó a emanar de la hoja. Rayleigh apareció a su lado con una sonrisa orgullosa y cómplice. Así que, por fin has abierto la puerta, dijo, tomando con delicadeza la espada de Ace. Tu padre me la dejó antes de entregarse. Me dijo. Si mi hijo es digno, entrégale esto. Se llama Ace. Las palabras impactaron a Ace con la fuerza de un golpe físico. Contempló la hoja resplandeciente, su hoja, un regalo de un padre al que nunca conoció. Las últimas cadenas de su resentimiento se rompieron. Los últimos 3 meses fueron un ascenso. Con su conflicto interno resuelto, su crecimiento fue exponencial. Ya no era un volcán. Era el sol, su poder controlado, enfocado y deslumbrante. Desarrolló nuevas técnicas, su mente una fusión de conocimientos de 2 mundos. Creó alas fénix, 2 enormes construcciones de plasma azul blanquecino puro que brotaban de su espalda, otorgándole vuelo a gran velocidad y una maniobrabilidad increíble. Perfeccionó el mini sol, una técnica que le permitía condensar una inmensa cantidad de fuego en una pequeña esfera gravitacional en la palma de su mano, una diminuta estrella con un poder destructivo catastrófico. Su mayor avance se produjo con su fruta del diablo. Al canalizar su voluntad no solo hacia sus llamas, sino hacia el concepto mismo de calor, alcanzó la primera etapa del despertar. Ahora podía producir llamas azules y blancas, plasma tan caliente que vaporizaba el acero al instante, un poder que hacía que el magma de Akainu pareciera un juguete. Era extremadamente inestable y consumía su energía a un ritmo aterrador, pero era un arma capaz de cambiar el mundo. En el último día de su entrenamiento, Rayleigh lo condujo hasta la cima más alta de la isla. Te he enseñado a controlarte. Te he enseñado a aceptarte a ti mismo, dijo el Rey Oscuro. Ahora, te enseñaré la técnica que convirtió a tu padre en el Rey Pirata. Se encontraba ante una enorme formación rocosa, del tamaño de un buque de guerra. No se trata solo de fuego o de haki. Se trata de armonía. La voluntad de un conquistador, canalizada a través de la espada de un rey. Rayleigh demostró la postura, el flujo de poder. Ace lo imitó, sintiendo la espada de su padre como una extensión de su propio brazo. Vertió su voluntad, su alegría, todo su ser en la hoja. La espada estalló en un torrente de relámpagos dorados y negros. Ahora. Ordenó Rayleigh. Libéralo. Partida divina. El as hizo un swing. Una oleada de haki puro y condensado, con forma de media luna y crepitante con el poder de un rey, surgió de la espada. No explotó. Simplemente la atravesó. Por un instante, no ocurrió nada. Luego, con un profundo gemido, la cima de la montaña tras la formación rocosa se desprendió por completo, deslizándose hacia el valle con un estruendo ensordecedor. La roca a la que apuntaban permaneció intacta. Ace se quedó mirando, jadeando. Había fallado. No, dijo Rayleigh con una amplia sonrisa de asombro. No fallaste. Superaste el objetivo. Magnífico, loco, cortaste el cielo. Los 6 meses habían terminado. Ace estaba de pie en la playa, un hombre transformado. Estaba tranquilo, seguro de sí mismo, y su poder era un horno silencioso y vibrante bajo su piel. Se despidió de Luffy y Jinbe, prometiéndoles reencontrarse con ellos en 1 año y medio. ¿Estás listo?, dijo Rayleigh con voz llena de un orgullo profundo, casi paternal. Ve. Tu familia te espera.
Ace sonrió, con un destello de la libertad imposible de su padre en los ojos. Se volvió hacia el mar, y sus alas de fénix se encendieron con una llamarada silenciosa y brillante. Con un sonido como de una explosión contenida, se elevó hacia el cielo, un cometa dorado surcando el horizonte. Ya no era solo Ace Puño de Fuego. Ahora era un rey, y uno de verdad, que por fin regresaba a casa. Así que aquellos que se pregunten cuál será el verdadero nombre de su padre, esperen a la entrada de Garp, ya que él lo revelará. Por favor, envíenme algunas piedras de poder rápidamente. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo adicional 21. El estado del mundo. Volar era libertad. Durante 6 meses, Ace había permanecido en tierra firme, humilde y forjado en el crisol de Rusukaina. Ahora, surcando el infinito cielo azul, sentía una embriagadora sensación de liberación. Las alas de Fénix, construcciones de plasma puro azul blanquecino, respondían a cada uno de sus pensamientos, impulsándolo a través del cinturón de la calma a una velocidad que rivalizaba con la de Jet, la legendaria forma Fénix de Marco. Esto no era solo una técnica. Era una declaración. El hijo del rey de los piratas ya no estaba atado a la tierra. Voló durante un día y una noche, un cometa llameante trazando un rumbo guiado por la memoria y el instinto, hasta cruzar la línea roja y adentrarse en las turbulentas aguas del Nuevo Mundo. Los encontró ocultos a la sombra de una isla sin nombre, azotada por la tormenta, en un rincón olvidado de su antiguo territorio. La flota estaba maltrecha, marcada por las cicatrices, pero intacta. El Moby Dick, el corazón de su familia, permanecía anclado en el centro, una reina herida pero aún orgullosa. Su llegada no fue silenciosa. Descendió del cielo como una estrella fugaz, aterrizando suavemente en la cubierta del buque insignia con un susurro de llamas que se disipaban. Los piratas de guardia lo miraron boquiabiertos, hasta que uno de ellos finalmente encontró la palabra. Es Ace. El comandante Ace ha vuelto. El barco estalló de júbilo. Los tripulantes salieron a borbotones de la cubierta inferior, y sus rostros cansados y afligidos se transformaron en máscaras de pura alegría. Lo rodearon, una ola de vítores, lágrimas y palmadas en la espalda. Ya no era solo su comandante, era su esperanza. Marco fue el primero de los comandantes en llegar hasta él, con una amplia sonrisa de alivio en el rostro. 6 meses exactos. Siempre has tenido un don para lo dramático, y hoy. Aprendí del mejor, respondió Ace con una sonrisa, abrazando efusivamente a su hermano. El reencuentro se vio truncado. Un Jozu de semblante adusto y un vista sombrío se unieron a ellos. La alegría de su regreso no podía borrar la dura realidad de su situación. Rápidamente se reunieron en el camarote del capitán, que había permanecido intacto, un silencioso y solemne memorial al hombre que aún dormía en la enfermería del barco. Háblame, dijo Ace, con la voz ya sin la ligereza de antes. El rey había regresado y era hora de evaluar su territorio. Marco suspiró, sintiendo cómo el peso de los últimos 6 meses volvía a recaer sobre sus hombros. Ha sido un caos, Ace. En el momento en que el mundo supo que Pops estaba mal, los tiburones empezaron a rondar. Comenzó el sombrío infieme. Primero, los marines. Como predijiste, la noticia de tu verdadera herencia y el linaje de Teach los sumió en el pánico. Sengoku no pudo contener las consecuencias. Renunció como almirante de la flota hace aproximadamente un mes. Asumió toda la culpa del resultado de la guerra. ¿Y Garp? Preguntó Ace, aunque ya sabía la respuesta. Retirado del frente, confirmó Marco. Ahora entrena a la nueva generación. Al parecer, ha tomado bajo su tutela a ese chico de pelo rosa que se enfrentó a Kainu. Un buen hombre, tu abuelo. Terco como una mula, pero un buen hombre. La mente de Ace vi fugazmente la imagen de Garp, congelado y destrozado por Kuzan. Pero eso era un problema para otro momento. ¿Y el asiento del almirante de la flota? La expresión de Marco se ensombreció. Ahí fue donde la cosa se puso fea. Fue entre Sakazuki y Kuzan. Su justicia era incompatible. No pudieron resolverlo con palabras, así que lo arreglaron como piratas. Hizo una pausa, con la voz cargada de solemnidad. Tuvieron un duelo. 10 días. 10 noches. En una isla olvidada del Nuevo Mundo. Al final, Sakazuki ganó. Es el nuevo almirante de la flota. Ace fingió una expresión de sorpresa, aunque su mente daba vueltas. Así que había sucedido. ¿Y Kuzan? Perdió una pierna, dijo Marco en voz baja. ¿Y su orgullo? Se negó a servir bajo las órdenes de Sakazuki. Abandonó la infantería de marina. Simplemente y desapareció. Nadie lo ha vuelto a ver.
Perfecto, pensó Ace, mientras una parte fría y calculadora de su mente encajaba las piezas. El agente libre más poderoso del mundo vagaba ahora, desilusionado y solo. ¿Y qué hay de TH? La voz de Ace era fría como el acero. Ha hecho su jugada, dijo Marco, apretando los puños. Conoce todos los antiguos territorios de papá. Él y su tripulación los han estado arrasando, usando sus poderes de fruta del diablo para tomar isla tras isla. Capturó a una de las supernovas, Jewel Riboney, e intentó entregarla a la Marina y al gobierno mundial, pero Sakazuki llegó demasiado tarde y ella escapó en el caos. Ahora también es un emperador, Ace. En todo menos en el nombre. Se sienta en el trono de nuestro padre. Ace escuchó, con el rostro impasible, pero un fuego gélido ardía en sus ojos. Sabía que esto sucedería. Lo sabía, y había sido incapaz de impedirlo. Pero eso se acabó. Se puso de pie. El silencio en la habitación, cargado de ira y desesperación, se apoderó de la habitación. Caminó hacia la ventana y contempló a su familia, maltrecha y exhausta. Durante 6 meses, dijo con voz suave pero resonante de una nueva y absoluta autoridad, nos hemos estado escondiendo. Hemos estado de luto. Hemos estado sanando. Se volvió hacia sus comandantes, con los ojos llameantes. Ese tiempo ha terminado. Un poderoso aura controlada de Aki del Conquistador inundó la sala, no como un ataque, sino como una declaración. Era el susurro de un verdadero maestro. Somos los piratas de Barba Blanca. Este es nuestro mar. Él se sienta en nuestro trono. Él gobierna nuestras islas. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Es hora de que vayamos a recuperar lo que es nuestro. Los comandantes lo miraron fijamente, con el ánimo encendido por la pura e inquebrantable confianza de su líder. Este era el rey que habían estado esperando. ¿Cuál es el plan, Ace? Preguntó Marco, con un renovado brillo en los ojos. ¿Lo atacamos de frente? ¿Recuperamos los territorios? No, dijo Ace, con una sonrisa que se tornó astuta. Nuestro primer movimiento no será atacar nuestro punto más débil, sino fortalecer nuestra mayor fortaleza. Miró a Marco, con los ojos brillantes por una idea tan audaz, tan completamente descabellada, que dejó sin aliento a su primer comandante. Barba Negra nos robó a un hermano, declaró Ace. Y nosotros vamos a robarle un almirante al mundo. Marco, encuéntrame a Aokiji. Así que aquellos que se pregunten cuál será el verdadero nombre de su padre, esperen a la entrada de Garp, ya que él lo revelará. Por favor, envíenme algunas piedras de poder rápidamente. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 22. El traspaso de la corona. El silencio en los aposentos del capitán era tan denso que Ace podría haberlo cortado con la espada de su padre. Los comandantes Marco, Jozu y Vista lo miraban fijamente, con rostros que reflejaban una mezcla perfecta y cómica de sorpresa, incredulidad y un atisbo de locura. ¿Encontrar a Aokiji? Repitió Marco lentamente, como si las palabras fueran un idioma extranjero que le costara traducir. ¿Te refieres al antiguo almirante de la Marina, Kuzan? ¿El hombre que estaba al otro lado del campo de batalla intentando matarnos hace unos días? ¿Ese Aokiji? Ese es, dijo Ace, sin que su sonrisa flaqueara. Jozu, hombre de pocas palabras y de imponente presencia física, dio un paso al frente. ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué se uniría a nosotros? ¿Y por qué confiaríamos en él? Porque no le vamos a ofrecer un trabajo insignificante, explicó Ace, cambiando su tono de audaz a astutamente estratégico. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Le vamos a ofrecer un propósito. Piénsalo. Kuzan dejó la marina porque no soportaba servir bajo el mando de un fanático como Sakazuki. Su justicia perezosa era una broma, pero en esencia era real. Tiene principios morales. Ahora mismo, es un Ronin sin amo, desilusionado con el mundo. Ve cómo un nuevo almirante de la flota convierte a la marina en un arma de matanza absoluta e indiscriminada, otro mal más. Ace hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. No somos otro grupo malvado. Protegemos nuestros territorios. Tenemos un código. Somos una familia. Vamos a ofrecerle una tercera opción. Una oportunidad para luchar por algo que no sea corrupto, una oportunidad para evitar que el mundo caiga en manos de un perro rabioso o un demonio. No estamos reclutando a un almirante. Estamos reclutando al hombre que busca su propia justicia. Los comandantes guardaron silencio, comprendiendo la lógica absurda y descabellada del plan. Era una apuesta de proporciones cósmicas, pero la recompensa potencial era trascendental.
De acuerdo, dijo Marco finalmente, con una sonrisa lenta y de admiración. Estás completamente loco. Me encanta. Voy a tantear el terreno a través de nuestros contactos. Si alguien puede encontrar un fantasma como Kusan, somos nosotros. Luego se giró, con expresión sombría. Pero antes de hacer eso, hay alguien más con quien debemos hablar sobre esto. Condujo a Ace desde la tensa reunión estratégica hasta los confines silenciosos y estériles de la enfermería principal del barco. El aire estaba impregnado del olor a antiséptico y sangre. Allí, en una enorme cama hecha a medida, yacía Barba Blanca. Estaba despierto. Su único ojo bueno estaba abierto, mirando al techo. Su respiración era un sonido bajo y entrecortado. Era una montaña, pero una montaña erosionada por una terrible tormenta final. Papá, dijo Ace en voz baja mientras se arrodillaba junto a la cama. La mirada de Barba Blanca se desvió lentamente, enfocándose en su hijo. Un sonido sordo y retumbante vibró en su pecho, una débil imitación de su otrora poderosa risa. Eso fue, la orden de un líder, que oía ahí fuera, murmuró con voz ronca, débil y débil. Solo intento mantener a nuestra familia a salvo, papá, respondió Ace, con un nudo en la garganta. Mi tiempo ha terminado, hijo, dijo Barba Blanca, con una verdad cruda e innegable. Miró el espacio vacío donde debería haber estado su brazo izquierdo. Esto es un recordatorio. La era lleva mi nombre, pero ya no tiene mi fuerza. Miró de hacia Marco, que permanecía en silencio al pie de la cama. Esta tripulación necesita un capitán que pueda estar de pie en la cubierta, no postrado en una cama. Su mirada se posó en Ace, su único ojo bueno lleno de un profundo orgullo paternal. La corona es tuya, Ace. Guíalos. Sé el rey que siempre supe que podías ser. Las palabras, la oferta de todo lo que siempre había soñado, le dolieron como un puñetazo en el estómago. No, dijo Ace al instante, con la voz quebrada. No lo haré. Eres mi capitán. Siempre. Tiene razón, Ace, dijo Marco con voz baja pero firme. Necesitamos un capitán que sepa luchar. Necesitamos un capitán que nos lidere contra Teach. Papá, su última orden en la guerra fue que viviéramos en la nueva era. Así es como lo haremos. Dejándote liderar. Ace miró a su padre, al hombre que le había dado todo, ofreciéndole ahora lo último que le quedaba. Su trono. Miró a Marco, su hermano, quien no le pedía, sino que le suplicaba que asumiera la responsabilidad. Vio la verdad en sus ojos. Un capitán postrado en cama era solo un símbolo. Un rey en la cubierta era un futuro. Con el corazón apesadumbrado, finalmente asintió. Está bien, susurró, y la palabra sonó casi como una traición. Lo haré. Barba Blanca dejó escapar un suspiro de profundo alivio. Bien, dijo con voz ronca. Mi hijo, el nuevo capitán, no, dijo Ace con voz repentinamente clara y firme, rompiendo la atmósfera sombría. Marco y Barba Blanca lo miraron confundidos. Ace se puso de pie, con el rostro endurecido por una nueva e inquebrantable determinación. Yo lideraré. Protegeré a esta familia con mi vida. Pero no seré el nuevo Barba Blanca. Miró a su padre, con los ojos ardiendo con un fuego feroz y respetuoso. Ese nombre, esa leyenda, te pertenece, papá. Es el nombre del hombre más fuerte que jamás haya existido, el rey que amó a sus hijos más que al mundo entero. Esa leyenda muere contigo, y tú no estás muerto. Respiró hondo. Una nueva identidad, un nuevo futuro, se formaban en su mente. No somos una reliquia de una era pasada. Hemos renacido en el crisol de la guerra. Somos supervivientes. Somos una familia. Miró a Marco, luego volvió a mirar el rostro atónito de su padre, y una sonrisa lenta y segura se extendió por su cara. A partir de hoy, tenemos un nuevo nombre. Somos los piratas de la corona ardiente. Y resurgiremos de las cenizas de esta guerra, e incendiaremos esta nueva era. N/A. Ofrenda al Sensei Rengoku. Envíenme algunas piedras de poder y escriban 1 o 2 reseñas. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 23. El general de hielo y el rey corrupto. El nombre Piratas de la Corona Ardiente resonó en la tripulación no como una orden, sino como una promesa. Era una declaración de renacimiento, un nuevo estandarte para una nueva era, y encendió una llama en las almas cansadas de los supervivientes de Barba Blanca. Siguiendo una pista de la red de inteligencia de Marco, Ace viajó solo en un pequeño y veloz barco a la anárquica isla del Nuevo Mundo conocida como Última Llamada. Al llegar, la isla era un escenario de terror. La monstruosa bandera de 3 calaveras de barba negra ondeaba en cada edificio.
En el centro de la plaza principal se alzaba Abalo Pizarro, el rey corrupto, recostado en un trono improvisado con mesas de casino rotas, riendo mientras sus hombres aterrorizaban a los lugareños. Desde las sombras de una taberna cercana, una figura solitaria observaba con indiferencia. Un hombre alto, vestido de viajero, con una mochila a la espalda. Kuzan. Ace no esperó. No se escondió. Caminó directamente al centro de la plaza, sus pasos resonando en el tenso silencio. Los piratas se giraron, conteniendo la risa. Los ojos de Pizarro, entrecerrados como los de un gato, se clavaron en él. Vaya, vaya, ronroneó Pizarro con una amplia y maliciosa sonrisa. Si no es el difunto Porgas de Ace. Ja ja ja. ¿Vienes a suplicar que te devuelvan el antiguo territorio de tu padre? No, dijo Ace con voz tranquila y fría. Solo he venido a sacar la basura. La absoluta y condescendiente falta de respeto fue total. Pizarro dejó escapar un rugido de furia y se abalanzó desde su trono, haciendo girar sus enormes manos como taladros. Te haré pedazos, mocoso arrogante. Ace no se movió. Simplemente alzó la mano derecha, con la palma abierta. Había pasado semanas en Amazon Lily perfeccionando esta técnica. Se concentró, canalizando su aki hacia las llamas, obligándolas a comprimirse y girar. Una pequeña esfera perfecta de fuego azul blanquecino, que emitía un chillido agudo y aterrador, se formó en su palma. Rasengan. Nova dijo, y el nombre fue un silencioso susurro de muerte. Se enfrentó directamente al ataque de Pizarro. El rey corrupto, un hombre con una recompensa de casi 1.000 millones de berries, vio la pequeña bola de fuego y se rió, pensando que era un patético truco de salón. Clavó su enorme taladro para empalar a Ace. Ace no esquivó. Simplemente empujó el Nova contra el taladro giratorio. El resultado no fue una explosión, sino una aniquilación. El plasma supercondensado no solo contrarrestó el taladro, sino que lo destruyó. El metal se vaporizó al contacto. La Nova continuó avanzando, consumiendo el brazo de Pizarro, su hombro y luego todo el cuadrante superior izquierdo de su torso en un silencioso y abrasador destello de luz azul blanquecina. La carga de Pizarro se detuvo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por la conmoción, un shock que aún no había asimilado como dolor. Miró el enorme agujero cauterizado donde antes había estado una cuarta parte de su cuerpo. Entonces, su enorme figura se tambaleó y se desplomó contra el suelo, una ruina humeante y sin vida. Ace permaneció de pie junto al cuerpo, con la mano aún extendida. La Nova se había disipado en una inofensiva voluta de vapor. Los piratas de Barba Negra que quedaban lo miraron con puro terror, luego se dieron la vuelta y huyeron gritando. Desde las sombras, Kuzan finalmente emergió, dejando escapar un silbido bajo. Arará, esa sí que es una treta sucia. Te has vuelto más fuerte. Tenía que hacerlo, respondió Ace, volviéndose para encarar al exalmirante. Hombres como él andan sueltos ahora. ¿Así que has venido desde tan lejos solo para limpiar una isla? Preguntó Kuzan con una sonrisa perezosa, aunque sus ojos eran penetrantes y escrutadores. ¿O has venido por mí? He venido a ofrecerte un propósito, dijo Ace con expresión seria. Una tercera opción. Kuzan se limitó a reírse entre dientes. Eso es bastante, pero no soy un pirata. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías, dijo Ace. Cambió de postura y dejó caer la mano sobre la empuñadura de la espada que llevaba en la cadera. ¿Qué te parece si nos saltamos los ejercicios de confianza y vamos al grano? La sonrisa perezosa de Kuzan se ensanchó. Eso es lo que esperaba que dijeras. La temperatura en la plaza se desplomó. Una ola de frío absoluto, una escarcha penetrante, se extendió desde los pies de Kuzan. En respuesta, un aura brillante de calor intenso emanó de Ace, derritiendo la escarcha antes de que pudiera tocarlo. Era de hielo. Kuzan golpeó el suelo con la mano, y un glaciar colosal y dentado irrumpió hacia Ace. Ace desenvainó su espada, cuya hoja brillaba con una tenue luz dorada. No empleó una técnica grandiosa. Simplemente embistió el glaciar con un tajo limpio y ascendente. Una oleada de aki del conquistador puro y dorado surgió de la hoja, no cortando el hielo, sino sublimándolo, transformando el glaciar entero en una inofensiva nube de niebla con un silbido ensordecedor. Los dos hombres permanecían en el centro de la niebla que ellos mismos habían creado, sus poderes en un perfecto y hermoso punto muerto. Tu aki del conquistador es más fuerte que antes, afirmó Kuzan, con la voz ya desprovista de la pereza que lo caracterizaba anteriormente. Y tú tienes la voluntad de un verdadero maestro, respondió Ace, con una expresión de profundo respeto. El combate le había revelado todo lo que necesitaba saber. Envainó su espada.
El calor disminuyó. Se lo de Ohara, dijo Ace en voz baja. Sé lo de tu amigo Saul. Y sé que su voluntad, la voluntad de proteger la historia, de proteger el futuro, es algo que aún conservas. TH es una fuerza que consume la historia. Es la mayor amenaza para esa voluntad. No te pido que seas un pirata. Te pido que seas el hombre que Saul creía que eras. Las palabras impactaron al exalmirante como un golpe físico. El conocimiento de Ace era imposible. Era un secreto enterrado bajo 2 décadas de dolor y arrepentimiento. Kuzan guardó silencio un largo y pesado momento. Luego, alzó la vista y una lenta y sombría sonrisa se dibujó en sus labios. Realmente eres más peligroso de lo que dicen los periódicos, reflexionó. Tienes razón sobre Saul. Sobre su testamento. Pero te equivocas en una cosa. Ace arqueó una ceja. ¿Qué es eso? No vine a esta isla a ver a un cerdo como Pizarro, dijo Kuzan, dejando atrás su actitud despreocupada y adoptando una extraña y sombría gravedad. Vine porque mis fuentes me dijeron que vendrías. Te estaba esperando. La revelación dejó a Ace atónito, sumido en el silencio y la inquietud. Dejar la infantería de marina, te hace reflexionar, continuó Kuzan en un susurro bajo y confidencial. Y te trae algunas visitas inesperadas. Yo mismo recibí una hace unas semanas. Un viejo amigo me trajo una botella de buen whisky y una petición muy importante. Miró a Ace fijamente a los ojos, con una expresión que reflejaba una profunda y resignada resignación, fruto de un profundo cansancio del mundo. Dijo que había fracasado como abuelo. Dijo que estaba atado por su justicia y que no podía proteger a su propia familia. Pero conocía a un hombre que acababa de renunciar a su propia justicia, un hombre que ahora era libre de hacer lo correcto. Los ojos de Ace se abrieron de par en par, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Abuelo. Me dijo. Mis nietos son unos tontos que van a acabar muertos. No puedo estar ahí para impedirlo. Así que tendrás que hacerlo tú por mí, Kuzan, recitó el exalmirante con una leve sonrisa de cariño. Garp siempre ha sido y muy persuasivo. El giro fue tan inesperado, tan profundamente personal, que dejó a Ace sin palabras. Su abuelo, el hombre que había perseguido a su padre y condenado su propia existencia, había estado trabajando desde las sombras para protegerlo desde el principio. Kuzan dejó escapar un largo suspiro, una nube de frío en el aire repentinamente cálido. Era el sonido de un hombre que finalmente aceptaba la carga que había asumido por un viejo amigo. De acuerdo, capitán de los piratas de la corona ardiente, dijo, con el título sonándole extraño pero a la vez apropiado. Seré tu aliado. Le debo una promesa a un viejo héroe de la marina. Vamos a cazar demonios, por el bien de la familia más problemática del mundo. Nota de la autora. Ahora que Ace está vivo, se ha creado un efecto mariposa y Grab visitó a Kuzan antes de que pudiera marcharse. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 25. Capítulo extra 24. El zorro, el faisán y el glotón. El viaje desde Last Call fue un estudio de contrastes. Ace, ahora un rey con un propósito, se erguía en la proa de su pequeño barco, con el viento azotándole el cabello y la mirada fija en el horizonte. Era un pilar de energía concentrada y ardiente. A su lado, apoyado en la barandilla con los ojos cerrados y una sonrisa lánguida en el rostro, se encontraba un monumento a la indolencia absoluta. Kuzan había creado una pequeña mancha de escarcha en la cubierta para mantener su saque fresco. ¿Sabes?, dijo Ace, sin apartar la vista del mar, para ser un hombre que acaba de jurar cazar al mayor mal del mundo, no pareces particularmente estresado. Arará, el estrés es mucho trabajo, respondió Kuzan sin abrir los ojos. Y Garpsan solo me pidió que evitara que los mataran a ustedes, idiotas. Nunca dijo que tuviera que mostrar entusiasmo. Su extraña y nueva alianza se asentaba en una dinámica tranquila. Era la calma que precede a la tormenta inevitable. Tenían pocos suministros, así que Ace puso rumbo a la isla neutral más cercana, una bulliciosa ciudad portuaria llamada la Linterna de Faro. Sin embargo, al acercarse, los sonidos lejanos de un puerto bullicioso brillaban por su ausencia. En su lugar, los recibió un silencio sepulcral, interrumpido por un único sonido repetitivo. El estallido seco y seco de una pistola de chispa, seguido del grito enfurecido de una mujer. Problemas, dijo Ace, endureciendo su expresión. Vaya, qué bien que queríamos tomar una copa tranquilamente. Suspiró Kuzan, apartándose finalmente de la barandilla. Atracaron su barco y se adentraron en la ciudad, sus pasos resonando en las calles desiertas. Encontraron el origen del alboroto en la plaza del mercado central. Era el escenario de un combate brutal y desigual.
Jewel Riboney, la gran devoradora, estaba agonizando. Su ropa estaba hecha jirones, cubierta de cortes y moretones, y jadeaba con dificultad, con el pelo rosa enmarañado de sudor y mugre. Disparaba desesperadamente sus pistolas contra una mujer alta y fea, de pelo largo y azul pálido, que esquivaba cada disparo con un movimiento casi insultante. Ja ja ja. ¿Eso es todo lo que tienes, niñita? Ronroneó Katarina Devon, la cazadora de la luna creciente, con una sonrisa cruel en los labios. Esperaba más de la cría de una revolucionaria. Cierra la boca, zorra. Chilló Bonney, disparando de nuevo. Devon simplemente transformó parte de su brazo en la pata de un zorro, cuyas garras desviaron la bala con un movimiento casual. Ace se quedó paralizado, con la mente hecha un lío. Vio a Bonney, no solo como una compañera supernova, sino a través del prisma de los recuerdos de Kenji. Vio toda la desgarradora historia. Kuma, el gigante bondadoso, el padre amoroso, sacrificando su cuerpo, su mente, su propia alma al gobierno mundial para salvar a su hija adoptiva. Vio a esta chica, luchando no solo por su vida, sino por la tenue y desesperada esperanza de recuperar al padre que había perdido. El dolor resonó con su propia historia, con los sacrificios que su propio padre había hecho. Kuzan dijo Ace con voz grave y amenazante. Tú llévatela por la izquierda. Yo me encargo de la derecha. ¿Una maniobra de pinza? Qué táctico por su parte, capitán, dijo Kuzan con voz arrastrada, esbozando una sonrisa perezosa en su rostro. En el campo de batalla, Devon se había aburrido. Es hora de terminar con esta pequeña persecución, dijo, transformándose por completo en su forma de zorro de 9 colas. Se abalanzó, con las garras apuntando directamente a la garganta de Bonney. Bonney cerró los ojos con fuerza, demasiado exhausta como para siquiera levantar los brazos. No sintió garras. Sintió un frío repentino y penetrante. Abrió los ojos de golpe. Una gruesa pared de hielo, perfectamente lisa, había surgido del suelo, bloqueando por completo el ataque de Devon. A su izquierda, apoyado contra la pared de hielo como si hubiera estado allí todo el día, estaba Kuzan. ¿Arará, metiéndose con los niños? Preguntó el exalmirante con voz cargada de aburrimiento condescendiente. ¡Qué injusto! Antes de que Devon pudiera reaccionar ante la aparición inesperada de uno de sus enemigos, una ola de calor intenso la envolvió desde la derecha. Se giró rápidamente y vio a Ace de pie allí, con el puño envuelto en un fuego tranquilo y controlado, tras haber interceptado su otra mano, también con garras. Tiene razón, dijo Ace, con los ojos llameando con una mirada gélida. Es patético. ¿Por qué no intentas meterte con alguien de tu tamaño? Devon se quedó mirando, intentando comprender la escena. Estaba atrapada entre un antiguo almirante y el hombre al que el mundo llamaba nuevo emperador. Su sonrisa depredadora se desvaneció, reemplazada por un destello de miedo genuino. Bonney se quedó mirando fijamente, con la boca abierta y la mente en blanco. La habían salvado. Porgas de Ace, siseó Devon, recuperando la compostura. Y el perro que abandonó su puesto, Kuzan. ¡Qué reencuentro tan inesperado! Estamos llenos de sorpresas, dijo Ace. Ahora, ¿por qué no me cuentas por qué estás tan obsesionado con esta chica? ¿Se comió ella el último trozo de tarta de cerezas? Devon soltó una carcajada aguda y cruel. ¿Crees que esto tiene que ver con las órdenes de TH? Oh, esto es mucho más interesante que eso. La dejamos escapar de nuestra nave, ¿sabes? Queríamos ver quién vendría de buscarla. Sus ojos brillaron con una malicia astuta, y ese fue el giro que lo cambió todo. Verás, ronroneó, con voz susurrante y conspiradora, el gobierno mundial también la busca. Desesperadamente. Han ofrecido una recompensa secreta y astronómica por su cabeza, disponible solo para unos pocos elegidos en el inframundo. Ace entrecerró los ojos. Esto no estaba en la historia original. ¿Por qué? Preguntó. La sonrisa de Devon era pura malicia. Porque su fruta del diablo, la que manipula la edad, es algo aterrador. ¿Qué crees que pasaría si un usuario tan poderoso tocara, digamos, un arma viviente sin mente cuya conciencia ha sido borrada? Dejó la pregunta en el aire. Los Gorosei están aterrorizados porque ella es la única persona en el mundo que podría revertir el proceso pacifista. Que podría devolverle la mente a Bartolomeu Kuma. Miró a Ace de arriba abajo, con una sonrisa triunfante. Imagina los secretos que un hombre así podría revelar. Secretos sobre los revolucionarios. Secretos sobre Vegapunk. Secretos que el gobierno mundial enterró hace muchísimo tiempo. Para ellos, ella no es solo una pirata. Es la llave que podría abrir sus bóvedas más seguras.
La revelación dejó a Ace atónito, sin palabras. Garp. Su promesa de Garp. No se trataba solo de protegerlo a él y a Luffy. Ya ves, dijo Devon con una nueva y peligrosa mirada. No la queremos solo por su poder. La queremos porque es la única pieza de carnada en todo el mundo por la que tanto los piratas de la Corona Ardiente como el gobierno mundial matarían para protegerla. Y vamos a disfrutar del espectáculo. Envíame algo de piedra de poder. Y comentario. 9 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo extra 25. El precio de un secreto. Esa es la razón por la que no subí nada durante 2 días. No me sentía bien y tuve una racha de mala suerte increíble, como en estos 2 días. Tuve una ruptura, perdí $10 por ahí. Tuve una fiebre altísima y reprobé el examen. Eso es todo. Las palabras de Katarina Devon resonaron en el aire, un veneno que alteró la naturaleza misma del conflicto. Bonney no era solo una pirata. Era una pieza clave, una amenaza viviente para los secretos más profundos del gobierno mundial. La sonrisa de Devon era triunfante, la mirada de una depredadora que acababa de acorralar a su presa y disfrutaba del miedo en sus ojos. Así que ya ves, ronroneó, mientras sus 9 colas se movían perezosamente tras ella, tengo todas las de ganar. Que me mates o no es irrelevante. En el momento en que te alíes con esta chica, te convertirás en un blanco para todo el mundo. ¿Qué harás, hijo de barba blanca? ¿Jugarás a nuestro juego? Mientras Devon se regodeaba, la mente de Ace era un torbellino, pero no de confusión. Los recuerdos de Kenji eran una biblioteca, y él buscaba frenéticamente un volumen específico y aterrador en sus estantes. No del manga en sí, sino de las interminables teorías de los fans que lo rodeaban. La Inu Inu no Mi, modelo. Kyuubi no Kitsune. El zorro de 9 colas del mito. No solo se transfiere. Engaña. Roba. Algunos fans teorizaron que podía robar más que rostros, que podía robar la forma misma de una persona, incluso sus habilidades, después de matarla. El pensamiento le heló la sangre. Miró a Devon, su sonrisa cruel y triunfante, y vislumbró un futuro donde un monstruo con el rostro de Marco le tendía una trampa, un doble de Luffy conduciéndolo a la muerte. Vio una amenaza capaz de absorber los poderes de los derrotados, la herramienta perfecta para la ambición desmedida de Barba Negra. No se trataba solo de una lucha por una isla o por la vida de Bonney. Se trataba de eliminar un arma de un potencial inimaginable. Nota de la autora. Jajaja, solo necesitaba una excusa para matarla, como ves, repitió Devon, dando un paso al frente, tengo todas las de ganar y no lo haces. La voz de Ace la interrumpió, fría y absoluta. Se movió. Era un torbellino de movimiento, con la espada de su padre, Ace, ya en la mano. No empleó una gran técnica. No usó una nova. Esto no era una pelea. Era una ejecución. Los ojos de Devon se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, y sus instintos de Zoan mítica se dispararon. Intentó transformarse, esquivar, pero fue demasiado lenta. La hoja de Ace, recubierta por una gruesa y brillante capa de Haki del Conquistador Dorado, era un susurro de luz. No cortó. Estocó. La espada la atravesó limpiamente por la espalda, vaporizando sus órganos internos con el Haki dorado. Su transformación se detuvo. Sus ojos, desorbitados por la incredulidad, se clavaron en la hoja que sobresalía de su pecho. ¿Por qué? Jadeó, con sangre burbujeando de sus labios. Ace se acercó, susurrándole al oído con voz baja e implacable. Porque conozco tu secreto. Y no voy a seguirte el juego. Él liberó la espada. Katarina Devon, una de las 10 capitanas titánicas de los piratas de Barba Negra, se desplomó al suelo, y la vida robada se desvaneció de sus ojos. Un profundo silencio se apoderó de la plaza. Bonney miraba fijamente, pálida, con una mezcla de sorpresa y horror. La sonrisa lánguida de Kuzan había desaparecido, reemplazada por una expresión afilada y calculadora. Había visto batallas, había visto la muerte, pero esto era diferente. Esto no era una pelea. Era un asesinato silencioso, brutal y absolutamente eficiente. Ararai, dijo Kuzan, dejando de lado su habitual tono pausado y arrastrado. Eso fue frío. Ace envainó su espada, y el brillo dorado se desvaneció de la hoja. Se giró, con el rostro endurecido por una fría determinación, y miró a sus nuevos aliados, atónitos. Su fruta le permite robar la forma de aquellos a quienes mata, afirmó, dando por cierta la teoría de los fans en esta nueva realidad. No podía dejarla vivir. No podía arriesgarme a que tomara uno de nuestros rostros. Miró a Bonney, y su expresión se suavizó ligeramente. Y mataré hasta el último miembro de la tripulación de Barba Negra por lo que le hicieron a mi familia. Es una promesa.
El peso de su promesa se apoderó de ellos. Acababa de declarar la guerra total, una cacería a muerte. Aún asimilando el hecho de que estaba viva, por fin encontró su voz. Ustedes me salvaron, balbuceó, mirando de la mujer muerta a las dos leyendas vivientes que acababan de aparecer de la nada. ¿Por qué? Porque tu padre es un buen hombre, pero olvídalo, dijo Ace con sencillez, con la verdad resonando en su alma. Y porque te estabas vengando por mí y tu lucha ahora es nuestra lucha. Miró a Kusan, la mente estratégica del nuevo capitán ya en acción. Esto lo cambia todo. Esta recompensa secreta significa que el gobierno podría ser una amenaza mayor para ella que Teach. No podemos quedarnos aquí. Kusan asintió con expresión sombría. En cuanto se enteren de que está con nosotros, todos los agentes de Cyberpol del Nuevo Mundo nos seguirán la pista. Ace observó a Jewel Riboney, exhausto, aterrorizado y completamente solo. Vio en él a una bomba de relojería política, asustada pero vulnerable, y la clave para salvarlo. Había venido a reclutar a un almirante. Estaba a punto de partir con una nueva guerra entre manos. Le tendió la mano. Ven con nosotros, dijo, con una voz que no sonaba a orden, sino a invitación. Somos la única familia en el mundo lo suficientemente loca como para protegerte. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo extra 26. La princesa, el príncipe y el papeleo. Boney se quedó mirando la mano extendida. En los cuentos que le contaba su niñera, esta era la parte en la que la princesa perdida, rescatada de las garras de una bruja malvada, aceptaba entre lágrimas la ayuda del apuesto príncipe. La idea era tan infantil, tan contraria a la pirata dura y glotona en la que se había convertido, que la hizo sonrojar de un rojo brillante y furioso. Ella le apartó la mano de un manotazo. No te hagas una idea equivocada. Espetó, con la voz varios octavos más aguda. Solo vengo porque eres la mejor opción, ¿me oyes? No creas que puedes darme órdenes, imbécil. Pasó junto a él a grandes zancadas en dirección al barco, negándose deliberadamente a mirarlo, aunque no pudo ocultar el rubor que ahora le llegaba hasta las puntas de las orejas. Ace se quedó allí parado, parpadeando, completamente desconcertado por su reacción. Miró a Kusan, quien observaba todo el intercambio con una sonrisa perezosa y profundamente divertida. Mientras regresaban a la nave, la mente de Ace, una fusión de dos mundos, por fin ató cabos. Un momento. Es una supernova, parece adulta, y está sonrojada, pero en los recuerdos de Kenji, tiene 12 años. Un sudor frío le recorrió la frente. Oh, no. Oh, no, no, no. ¿Ocurre algo, capitán? Preguntó Kusan, al notar la repentina expresión de pánico de Ace. El FBI, murmuró Ace entre dientes, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Él, quién? Preguntó Kusan, genuinamente confundido. Es otro de los miembros de la banda de Teach. No, son, una rama de los marines realmente muy persistente, mintió Ace terriblemente, dándose cuenta de lo absurdo que debía sonar. Muy centrados en, el papeleo. Y en las edades. Vámonos de aquí. Rápido. Kusan se quedó mirándolo fijamente durante un largo rato, y luego una risa lenta y profunda resonó en su pecho. El gran y poderoso Porgas de Ace, el hombre que había aterrorizado a Barba Negra y destrozado Puños de Magma, le tenía miedo al papeleo. Aquella iba a ser una alianza muy interesante. Su viaje de regreso a la base oculta de los piratas de la Corona Ardiente fue una experiencia tensa, que se tornó aún más incómoda por culpa de Boney, quien pasó todo el tiempo atiborrándose de sus raciones mientras ignoraba deliberadamente a Ace, lanzándole ocasionalmente una mirada más de desconcierto que de furia. Cuando por fin llegaron, la flota estalló en vítores al ver regresar a su capitán. Los vítores se convirtieron en un silencio atónito al ver quién lo acompañaba. Es Aokiji. Tartamudeó un pirata. Y Jewel Riboney. Gritó otro. Marco fue el primero en saludarlos, con una expresión que ocultaba una calma profesional, aunque sus ojos delataban su sorpresa. Dijo en voz baja. Fuiste a reclutar a un almirante y volviste con él y un rehén de la peor generación. O eres muy bueno en tu trabajo, o eres muy malo. Un poco de ambas cosas, admitió Ace, dándole una palmada en el hombro a su hermano. Reúne a los comandantes. Tenemos un nuevo invitado y un nuevo conjunto de problemas. En los aposentos del capitán, Ace expuso toda la situación. La muerte de Devon, la recompensa secreta, la capacidad de Boney para potencialmente restaurar a Kuma y la nueva e inminente amenaza del CP-0. Los comandantes escucharon, con semblantes cada vez más sombríos ante cada nueva revelación.
Así que Teach no solo sigue suelto, gruñó Jozu, sino que ahora le hemos declarado oficialmente la guerra a la policía secreta del gobierno mundial. Usted no hace las cosas a medias, ¿verdad, capitán? Esto empeora, dijo Kuzan con voz arrastrada, hablando por primera vez desde su llegada. Arrojó un pequeño y casi imperceptible transpondedor sobre la mesa de mapas. Lo encontré en su abrigo mientras ustedes estaban distraídos. Tecnología Cyberpol de última generación. No solo la están rastreando. Están escuchando cada palabra que decimos. Ahora mismo. El ambiente en la sala se tornó completamente tenso. Estaban al descubierto. «Saben dónde estamos», dijo Vista, con la mano en la espada. «Llegarán en cualquier momento». «Que vengan», dijo Ace con voz peligrosamente baja. Los comandantes se volvieron para mirarlo. «Durante 6 meses nos hemos estado escondiendo. Durante 6 meses hemos estado huyendo», dijo, recorriendo con la mirada a sus hermanos. «Eso se acaba hoy. Este ya no es nuestro escondite. Esta es nuestra fortaleza». Señaló el centro del mapa. «Creen que somos un animal herido acorralado. Están a punto de descubrir que han acorralado a un dragón». Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en su rostro. Era la sonrisa de un hombre que no solo vio una trampa, vio una oportunidad. «Preparemos una fiesta de bienvenida. Envíame algo de piedra de poder. Y recuerda que solo debes aceptar una membresía de $5. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 27. La guarida del dragón. La sonrisa depredadora en el rostro de Ace era escalofriante. Era la mirada de un hombre que no había sido acorralado, sino que acababa de atraer con éxito a su presa a la trampa. Los comandantes presentes Marco, Jozu y Vista sintieron un escalofrío de confianza. Su antiguo capitán, Barba Blanca, se había enfrentado al mundo con una fuerza arrolladora. El nuevo capitán lo hacía con una astucia igualmente aterradora. «¿Una fiesta de bienvenida?», repitió Marco, esbozando una sonrisa lenta y peligrosa. «Me gusta cómo suena. ¿Cuál es el plan, capitán?». El plan, comenzó Ace, volviendo la vista al mapa de su isla azotada por la tormenta, es usar su arrogancia en su contra. Golpeó con un dedo el caracol transmisor que Kuzan había encontrado. «Nos están escuchando. Creen que nos tienen atrapados. Esperan que entremos en pánico y huyamos o que resistamos desesperadamente en alta mar. No haremos ni lo uno ni lo otro». Miró a Kuzan. «¿Cuánto falta para que lleguen?». Kuzan, que se había estado mirando las uñas con desgana, se encogió de hombros. «Una flota CP-0 con apoyo de los marines a toda máquina. En el mejor de los casos, 12 horas. En el peor, 8. No van a perder el tiempo». «Bien», dijo Ace. Miró a sus comandantes. «Todos saben cómo lucha Cyberpol. Son maestros del Rokusiki. Son rápidos y resistentes. Anticipen su Zoru, no se limiten a reaccionar. Imbuyan sus ataques con Aki para esquivar su Tekai. Jozu, tú eres nuestro ariete y Luxi, el mío. Si no hay ningún marine de nivel almirante, espero que no envíen al abuelo. Bueno, está retirado, así que no vendrá, jajaja». Su mirada se posó fugazmente en Bonei, que permanecía de pie, incómoda, en un rincón. Ella era la causante de todo aquello, y se sentía completamente inútil. La mirada de Ace se suavizó. «Bonei», dijo con voz suave pero firme. «Tengo el trabajo más importante para ti». Ella alzó la vista, sobresaltada. «Yo. No puedo luchar contra ellos». «No necesito que luches», dijo Ace. «Necesito que protejas a nuestro viejo». Señaló hacia la enfermería. «Quédate con papá. Las enfermeras estarán allí, pero si atacan la nave, serás su última defensa». Bonei lo miró fijamente, su fachada de chica dura se desmoronó. Él confiaba en ella. El príncipe le pedía que protegiera su castillo. Se sonrojó y asintió con vehemencia, con un nuevo brillo en los ojos. «Déjenmelo a mí», exclamó, antes de darse la vuelta y dirigirse a la enfermería, una joven con una misión sagrada. Mientras ella se marchaba, a Ace se le ocurrió una idea descabellada e imposible, un plan nacido de los recuerdos de Kenji sobre el verdadero potencial de su fruta del diablo. La siguió y la alcanzó justo a la salida de la enfermería. «Bonei, espera», dijo con voz baja y urgente. «Tu poder, puedes cambiar la edad de una persona, ¿verdad? ¿Puedes rejuvenecer a alguien?». Ella lo miró, confundida. «Puedo. Pero no es permanente. Cuanto mayores y más fuertes son, más difícil es mantenerlo. Para alguien como él», miró hacia la puerta de la enfermería. «Quizás unos minutos como mucho».
Me agotaría por completo. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por el rostro de Ace. Unos minutos son más que suficientes. Nota de la autora. Por supuesto que sí. Capa 69 lo trajo de vuelta y lo va a obligar a hacer esto hasta que tenga 90 años, jajajaja. La condujo al interior. La enfermería estaba en silencio, el aire impregnado del olor a medicina. Barba Blanca estaba despierto, con su único ojo bueno fijo en el techo. Era una montaña, pero una montaña erosionada por una terrible tormenta final. Papá, dijo Ace, arrodillándose junto a la cama. Tengo una idea. Una idea muy loca. Explicó el plan. Bonet usaría su poder, durante solo unos minutos, para devolverle a Barba Blanca la plenitud de su salud y fuerza. Barba Blanca escuchó, con expresión indescifrable. Cuando Ace terminó, un sonido sordo y vibrante emanó de su pecho. Era una risa débil, pero inconfundible. ¿En mi mejor momento? Preguntó con voz ronca, débil y temblorosa, pero con un destello de aquel poder antiguo que hacía temblar el mundo. Miró al techo con un brillo nostálgico y temible en los ojos. Gurarara, olvídate de 5 minutos, hijo. Dame un minuto, giró la cabeza, su mirada se encontró con la de Ace, y su sonrisa era puro poder aterrador. Y enviaré a estos perros del gobierno y a toda su flota al fondo del mar. Su absoluta confianza era sobrecogedora. Pero entonces, la expresión de Barba Blanca se suavizó, y sus ojos brillaron con la chispa de toda una vida de travesuras. Bueno, y añadió en un susurro conspirador. Excepto por la nave de Garp, tal vez. Ese viejo tonto probablemente encontraría la forma de devolverme los temblores a puñetazos. Envíame algo de piedra de poder. Y comentario. 9 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 28. El rey de un minuto. La enfermería quedó en silencio, el peso de las palabras de Barba Blanca resonando en todos. Por un instante, Ace se quedó mirando a su padre, el brillo travieso y temible de su único ojo bueno. Entonces, un sonido brotó del pecho de Ace. No un sonido de dolor ni de angustia, sino una carcajada salvaje. Nota de la autora. Jajaja, el nombre del capítulo, Barba Blanca, un minuto es suficiente para Barba Blanca. Salió de la enfermería, cerrando la puerta suavemente tras de sí, con una sonrisa de pura e insensata confianza en el rostro. Marco y los demás comandantes lo esperaban, con semblantes tensos. ¿As? ¿Qué pasa? ¿Está bien, papá? Preguntó Marco. Está mejor que bien, dijo Ace con voz grave y ronca. Me acaba de dar la clave para ganar. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa maliciosa. Le pregunté a Bonet si podía rejuvenecerlo. Me dijo. Dame un minuto, y mandaré a estos perros del gobierno y a toda su flota al fondo del mar. Los comandantes quedaron atónitos, sin palabras. La desfachatez del plan, la legendaria arrogancia de la promesa de su padre, era lo más propio de Barba Blanca que jamás habían oído. La conmoción inicial dio paso a una excitación creciente, casi histérica. Fue Marco quien rompió el silencio. Empezó a reír. No fue una risita. Fue una carcajada sonora, salvaje y absolutamente alegre que resonó por toda la cubierta. Un minuto. Nota de la autora. Jajaja. Marco aulló, secándose una lágrima. Magnífico bastardo. Estás más loco que papá. Me encanta. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad controlada y deliberada. Los piratas de la Corona Ardiente, una tripulación forjada en los fuegos de la guerra y ahora liderada por un astuto nuevo capitán, convirtieron su santuario en una trampa mortal. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sangrientas sobre el mar helado de Kusan, la voz del vigía chilló desde el nido del cuervo. Baños avistados. Directamente de frente. 5 elegantes naves CP-0 negras encabezaron el ataque, flanqueadas por 10 enormes acorazados de la infantería de marina. Navegaron en fila india por el canal que Kusan tan amablemente les había provisto, una procesión que avanzaba con confianza hacia la boca del lobo. Desde la nave líder, Rob Lucy los observaba con un catalejo, con una sonrisa fría y depredadora en el rostro. No huyen, le dijo a un subordinado. Tontos. Han elegido morir en su nido. En el Moby Dick, Ace se encontraba en la proa, flanqueado por sus comandantes. Observaba al enemigo que se aproximaba, con una sonrisa lenta y peligrosa que se extendía por su rostro. Sí, dijo Ace con voz grave y ronca. Pero somos dragones. Alzó una mano, y su palma se encendió con una esfera arremolinada de plasma condensado de color blanco azulado. Que comience el espectáculo. En el instante en que el primer barco de la marina entró en la bahía, la batalla estalló.
Kuzan, que había estado sentado tranquilamente en un trono de hielo en la orilla, simplemente alzó la mano. Bola de hielo. Decenas de enormes esferas de hielo puntiagudas se materializaron en el aire y cayeron sobre los acorazados, destrozando cañones y mástiles. Desde las calas ocultas, los cañones de los piratas de la corona ardiente rugieron, lanzando una andanada coordinada que destrozó los cascos de los barcos líderes. La trampa se activó. El caos se desató en la flota de marines. Pero el CP-0 era diferente. Una oleada de muerte vestida de blanco se lanzó sobre el hielo, impulsada por sus jepos a velocidades imposibles. A la carga. Rugió Ace, y la batalla comenzó en serio. Ace se elevó al cielo con sus alas de fénix, un cometa llameante surcando el campo de batalla. Tenía un solo objetivo. Aterrizó en la cubierta de la nave líder CP-0, con la espada de su padre ya en la mano, cuya hoja brillaba con una tenue luz dorada. El tipo de las palomas, dijo Ace con una sonrisa. ¿Bailamos? Rob Lucy estaba frente a él, con expresión fría e inexpresiva. Hijo de Roger, dijo con voz monótona y sin vida. Tu existencia es un crimen. Se hará justicia. Desapareció. ¿Usando Soru? Apareció justo detrás de Ace, con el dedo apuntando como una pistola. Shigan. Pero Ace ya se había puesto en marcha. Su haki de observación, perfeccionado por el brutal entrenamiento de Rayleigh, predijo el ataque incluso antes de que se lanzara. Giró sobre sí mismo, y su espada impactó contra el dedo endurecido de Lucy con un agudo chasquido. Demasiado lento, se burló Ace. La pelea fue una danza hermosa y aterradora. Lucy era un maestro en su oficio, sus movimientos precisos y letales. Pero Ace era ahora más fuerte. Luchaba con una calma y una confianza gozosa. Cada parada le salía sin esfuerzo, cada contraataque era una ráfaga de fuego controlado. No solo luchaba contra Lucy, jugaba con él. Pero la superioridad numérica de los marines y agentes del CP-0 comenzaba a hacer mella. Aquellos piratas eran legendarios, pero se veían superados en número 10-1. Su línea defensiva empezaba a ceder ante el implacable ataque. Ace, esquivando otro furioso ataque de Lucy, supo que había llegado el momento. Se llevó 2 dedos a la sien, donde lucía un pequeño dendemus y hecho a medida. Bonnie, dijo con voz tranquila a pesar de la encarnizada batalla. Es hora. Dejen que el viejo descanse. En la enfermería, Bonnie, que había estado escuchando los sonidos de la batalla con expresión aterrada, respiró hondo. Miró la figura gigante y dormida de Barba Blanca. De acuerdo, viejo, susurró con voz temblorosa. El príncipe necesita un emperador. Colocó sus pequeñas manos sobre la arrugada mejilla de Barba Blanca. Un suave aura rosada la envolvió. Edad, Prime. Una ola de luz rosada inundó el cuerpo de Barba Blanca. Las arrugas desaparecieron. Las cicatrices se desvanecieron. El gris de su magnífico bigote blanco se transformó en un rubio dorado brillante. Su enorme y maltrecho cuerpo recobró volumen, los músculos se tensaron como anclas gigantes. El muñón cauterizado de su brazo no volvió a crecer, pero su presencia en la habitación se transformó, pasando de un aura casi inerte a la de un Super Saiyajin. En el campo de batalla, todos los combatientes, desde el marine de menor rango hasta Rob Lucy, se paralizaron. Una presión, una aura tan inmensa y aterradora que eclipsaba el haki de todos, excepto el de Ace, se abalanzó sobre ellos. Era la presencia del verdadero e indiscutible rey del mar. Las puertas de la cubierta principal del Moby Dick se abrieron de golpe. Y allí, en el umbral, estaba Edward Neugate. No el anciano enfermo y herido, sino el hombre de las leyendas. El hombre del Valle de Dios. Estaba en la plenitud de su vida, su único brazo sano vibraba con una fuerza capaz de destruir el mundo. Dio un solo paso a la cubierta. Ni siquiera estaba usando su haki. Simplemente estaba allí. Y bastó para que la mitad de los agentes del CP-0 retrocedieran presas de un terror primigenio. Gurararara. La risa ya no era un traqueteo. Era un rugido que hizo temblar los cielos. Miró los rostros aterrorizados de las fuerzas gubernamentales, y su sonrisa era puro poder aterrador. Entonces dijo con una voz potente que ahogó toda la batalla. ¿Quién quiere ser el primero en morir? Envíame algo de piedra de poder. Y comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 29. El fantasma y el gorila. El mundo contuvo la respiración. La presión asfixiante de un rey en la plenitud de su poder era una fuerza física. El aire mismo se espesó, gimiendo bajo el peso de una voluntad que antaño había rivalizado con la del rey pirata.
Rob Luxy, cuyo rostro había sido una máscara de concentración, vaciló por primera vez, con los ojos desorbitados por una conmoción rayana en el terror. Estaba ante un fantasma viviente de las leyendas, un monstruo que sus amos en Cyberpol le habían asegurado que estaba a punto de morir, una figura histórica. Aquello no era una reliquia. Era un cataclismo hecho carne. Gurararara. La risa del emperador, un minuto, no fue un sonido. Fue un evento sísmico, una fuerza de la naturaleza que ahogó el choque del acero y los gritos de agonía de toda la batalla. Se irguió, no como un anciano, sino como la cúspide de su poder, con los músculos tensos como robles ancestrales y su bisento reluciendo con una energía naciente capaz de aniquilar el mundo. Así que, bramó, recorriendo con la mirada el campo de batalla helado, ¿quién quiere ser el primero en morir? Los agentes del CP-0, asesinos entrenados desde la infancia para no sentir miedo, sintieron un terror primigenio apoderarse de sus almas. Retrocedieron tambaleándose, sus impecables posturas Rokusiki flaqueando, sus formas perfectas quebradas por la mera y abrumadora presencia de Edward Neugate. Pero desde la cubierta del acorazado central de la infantería de marina, una figura se movió. Era enorme, un gigante cuya sola silueta evocaba una era de hierro y sangre. Su distintiva barba trenzada era la marca de su estatus legendario. Vestido con un impecable traje blanco que apenas dejaba entrever el poder monstruoso que emanaba de él, había sido el supervisor silencioso, un as bajo la manga oculto. Ahora, ese as estaba en juego. Ha pasado mucho tiempo, Neugate resonó la voz del hombre, tranquila y firme, pero con una densidad que se imponía en el aura del rey. Subió a la borda, y el barco crujió bajo su peso. No has envejecido mal. Te ves, exactamente igual que en God Valley. Los ojos de Barba Blanca, resplandecientes con un poder renovado, se entrecerraron, con un destello de genuina sorpresa y sombrío reconocimiento en ellos. Gruñó, el nombre una maldición y una confirmación a la vez. Así que el gobierno mundial por fin dejó salir a su viejo gorila de su jaula. ¿Vienes a limpiar el desastre que han provocado? El comandante en jefe del gobierno mundial, el almirante de la flota de la época de Roger y Rox, saltó de su nave. No cayó. Descendió como un meteorito, impactando contra el campo de hielo con un estruendo ensordecedor que abrió nuevas fisuras extendiéndose como una telaraña a lo largo de cientos de metros. El hielo bajo sus pies no solo se agrietó. Se compactó, hundiéndose 30 centímetros bajo la fuerza del impacto. Los Gorosei no se arriesgan, afirmó con voz monótona y carente de emoción, aunque sus ojos ardían con una frialdad penetrante. Se crujió los nudillos, un sonido similar al de rocas chocando entre sí. Sabíamos que el poder de la chica era impredecible. Me enviaron a supervisar personalmente la exterminación de los piratas de Barba Blanca. Para siempre. Sin embargo, su mirada no se centró únicamente en Barba Blanca. Recorrió el campo de batalla, como un comandante que evalúa a sus tropas y a sus enemigos. Pasó por las llamas azules de Marco, la forma de diamante de Jozu, y entonces, se detuvo. Se fijó en la figura inerte y gélida de Kusan, quien, apoyado con aire despreocupado contra un pilar de hielo, observaba la escena con una exasperante indiferencia. El rostro de que había sido una máscara de resolución sombría y obediente, se contorsionó en un gruñido de puro y absoluto disgusto y traición. Kusan. Rugió, con la voz temblando de una furia comparable a los temblores de Barba Blanca. El aire a su alrededor vibraba visiblemente. ¿Te atreves a estar ahí parado? ¿Te atreves a mostrar tu rostro en este campo de batalla, aliándote con estos criminales? Has tirado tu honor. Tu deber. Eres una vergüenza para el uniforme que una vez vestiste. Todas las miradas se dirigieron al antiguo almirante. Kusan, desde su posición, se incorporó lentamente del pilar de hielo. Se ajustó el antifaz en la frente y saludó con un gesto desganado de 2 dedos. Arará, es un país libre, San. O al menos, se supone que lo es. Simplemente, disfruto de mi jubilación. El paisaje es interesante. La flagrante falta de respeto, el desprecio absoluto por toda una vida de servicio y disciplina, fue la chispa que encendió la mecha. Fue en ese momento de atención dividida, con las 2 leyendas enfrascadas en su propio enfrentamiento y la inmensa concentración de fragmentada por el traidor entre ellos, cuando Rob Luxy vio su oportunidad. Vio a Ace, el objetivo principal, con la mirada dividida entre los 2 titanes. Se abalanzó, un destello de pelaje negro y moteado, su cuerpo ya transformándose, creciendo, adoptando su forma Zoan de leopardo, con los colmillos al descubierto para asestar el golpe mortal. Tu historia termina aquí, hijo del diablo.
Gruñó Lucy con voz gutural y ronca. Ace ni siquiera se giró. Simplemente suspiró, un suspiro de profunda, casi teatral, decepción. ¿De verdad que no aprendes, verdad? Giró sobre sus talones, empuñando la espada de su padre, Ace, con la empuñadura invertida. La hoja estalló no solo en luz, sino en un cegador destello de energía dorada, envuelto en el crepitante relámpago negro como la boca del lobo del Águila Rey. El aire mismo rugió alrededor de la hoja. Tú no eres el protagonista aquí, Palomo, dijo Ace con voz aburrida, pero con un tono de absoluta contundencia. Garra del Rey. No fue un tajo. Fue una estocada única, elegante e increíblemente rápida. Un punto lineal de voluntad real concentrada. La hoja dorada atravesó el pecho de Lucy como si fuera niebla. El haki del conquistador no solo lo perforó, sino que vaporizó el tejido, el músculo y el corazón antes de que su cuerpo siquiera registrara el impacto. La transformación de Lucy se detuvo al instante. Sus ojos se abrieron desmesuradamente con una expresión de absoluta incredulidad mientras miraba al hombre al que ni siquiera podía tocar. No gritó. Simplemente se desplomó sobre la cubierta, una marioneta sin hilos, con un agujero limpio en el torso. Ace desenvainó su espada, sacudiendo con una gracia despreocupada la única gota de sangre que caía de la hoja impoluta. Ni siquiera volvió a mirar el cuerpo. Toda su atención, todo su ser, estaba centrada en la verdadera batalla, en los titanes a punto de enfrentarse. Lo vio al instante. Kong era un monstruo de una era pasada de justicia absoluta, todo su cuerpo recubierto de un haki de armadura tan denso y pulido que parecía obsidiana, chocando ya con el bisento de Barba Blanca, envuelto en una corona de vibraciones destructivas. La onda expansiva de su primer golpe, un simple tanteo, hizo añicos el hielo en un radio de 1 milla. Su padre era un yonko, pero un yonko con el tiempo contado. El poder de Bonney era un milagro, pero incluso ahora, Ace podía ver el más leve destello alrededor de la figura de Barba Blanca, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Tenía que acabar con esto rápidamente. Las alas del Fénix, vastas e incandescentes, surgieron de la espalda de Ace en un torrente de brillantes llamas azules y doradas. Se elevó hacia el cielo, un cometa ígneo de ira divina apuntando directamente al corazón de la batalla entre el fantasma y el gorila. Él mismo pondría fin a esto. Iba a mitad de camino, con el viento aullando a su alrededor, cuando una figura surgió de la cubierta de un buque de la marina cercano, interceptándolo a la misma velocidad que él. Era una mujer de cabello corto y claro que ondeaba al viento, vestida con un abrigo de vicealmirante que se le desplegaba tras la espalda, empuñando con destreza una larga y elegante espada a 2 manos. Vicealmirante Doyle. Se movió con una gracia fluida y letal, su haki de observación predijo a la perfección su trayectoria, su espada ya trazaba un arco plateado hacia su cuello, con la intención de decapitar la llama. Shin. Ace paró el golpe con su propia espada. El choque del acero de máxima calidad resonó como una campana en el cielo caótico. Chispas de oro y plata cayeron sobre el campo de batalla. La miró fijamente, y los recuerdos de Kenji le aportaron un dato curioso, un detalle de un manga que había leído cientos de veces en otra vida. Tori. Conocida por su inquebrantable, casi maternal, sentido de la justicia. Ferozmente protectora de los inocentes. Su hogar es la pacífica y aislada isla de Aklemine, famosa por sus huertos de manzanos y sus tranquilas costas. Una sonrisa lenta y cómplice se dibujó en el rostro de Ace. Desvió sin esfuerzo otro de sus ataques fulminantes, cuya fuerza se disipó contra el haki dorado que envolvía su espada. Dígame, vicealmirante, dijo Ace con voz coloquial, casi amistosa, mientras flotaban en el aire, en marcado contraste con el devastador conflicto que se extendía abajo. ¿Aplenine sigue siendo tan hermosa como dicen? No querrá que le pase nada, ¿verdad? Todos esos huertos en flor, las playas tranquilas, debe de ser un lugar maravilloso y apacible para proteger. Doyle vaciló. Sus ojos, antes entrecerrados por la concentración, se abrieron de par en par por una sorpresa genuina e inequívoca. Su postura ofensiva, perfectamente controlada, se tambaleó una fracción de segundo crucial. ¿Cómo es posible que lo sepas? Susurró, perdiendo su compostura profesional. Esa isla no aparece en ninguna carta náutica común. Ace sonrió, con un destello del espíritu indomable y rebelde de su padre reflejado en sus ojos. No solo vio a un enemigo, sino a una persona. Una persona con un hogar, un sueño, una razón para luchar. Eso hacía que el brutal cálculo de la batalla fuera mucho más interesante. Ese es mi secreto, dijo, mientras su haki dorado cobraba vida alrededor de su espada como un sol en miniatura, repeliendo sus hábiles ataques.
Tu justicia, para proteger los hogares pacíficos del mundo, es encomiable, vicealmirante Doyle. De verdad. Rompió el compromiso, flotando sin esfuerzo frente a ella, sus magníficas alas de fénix batiendo lentamente, proyectando un brillo ígneo y radiante que iluminaba el terror y la admiración en los rostros de los marines que estaban abajo. Pero te interpones en el camino de mi familia, declaró, dejando atrás su tono informal y adquiriendo la calma y la absoluta autoridad de un rey que ha dictado sentencia. El aire se aquietó a su alrededor, a la espera de su veredicto. Así que les doy a elegir, dijo, con voz firme e inflexible. Muévanse o sean movidos.